En lo profundo de las ominosas paredes del castillo del rey demonio, las secuelas de una batalla feroz y salvaje pintaban un cuadro claro de devastación y pérdida. Sin embargo, en medio de la ruina, un equipo firme de héroes continúa avanzando con una determinación inquebrantable. Su fuerza compartida actúa como un faro de esperanza en medio de las sombras oscuras que cubren la fortaleza. Los miembros principales de este valiente grupo, compuesto por un caballero vestido con armadura brillante, un sabio prudentemente sabio y un compasivo clérigo, llevan expresiones marcadas por una resolución sombría, cada uno preparándose ante el caos. A pesar de sus esfuerzos valientes, son implacablemente atacados por monstruos salvajes que atraviesan sus filas con ferocidad cruel, inclinando cada vez más las tornas de la lucha en su contra. Entre ellos, un joven guerrero ruge con fiereza, invocado por un espíritu luchador indomable, mientras su compañero más experimentado observa el caos con ojos ansiosos llenos de preocupación. Mientras tanto, los veteranos expertos manejan el campo de batalla con destreza, deteniendo la voraz masa de criaturas demoníacas con defensas precisas y disciplinadas. Reconociendo el creciente peligro, Aikido, el héroe clave, percibe que sus compañeros están llegando a su límite, y una decisión difícil comienza a formarse en su mente, un retiro táctico para preservar sus vidas. De repente, uno de sus aliados, sintiendo la urgencia, lo insta a avanzar solo, prometiendo que los demás mantendrán la línea lo suficiente para que él pueda enfrentarse al rey demonio en solitario. Comprendiendo su sacrificio desinteresado, Aikido acepta su súplica con un asentimiento resuelto, poniéndose firme ante la inmensa figura alada que se sienta en el trono en la sala del trono. El rey demonio, percibiendo la desobediencia, saluda al retador que se acerca con una sonrisa siniestra y desata de inmediato una devastadora explosión de energía destructiva pura. El poderoso ataque envuelve toda la sala del trono, dando la impresión de que el héroe ha sido aniquilado en un instante. Sin embargo, en una notable muestra de resistencia, Aikido se abre camino a través de la ola de energía furiosa, ocultando una mezcla de arrepentimiento y determinación en su expresión mientras prepara su movimiento final. Con un golpe único y atronador, rompe la forma monstruosa del rey demonio en fragmentos, destruyendo la misma esencia de su oscuro adversario. La fuerza de su golpe final atraviesa la estructura misma del castillo, señalando que la batalla ha llegado a su dramático fin. El cuerpo grotesco del rey demonio se quiebra y deforma en incredulidad, incapaz de entender la rapidez de su derrota. Finalmente, su forma se desintegra por completo, abrumada por su propia destrucción repentina y total. Cuando el polvo se asienta y el silencio retorna, Aikido se queda solo entre las ruinas, un vencedor indiscutible coronado por su valor y fuerza. Sus fieles compañeros llegan poco después, exhaustos pero vivos, con rostros de alivio y admiración mientras gritan su nombre. Al darse la vuelta, los ojos de Aikido se abren con sorpresa y alivio al comprobar que todo su equipo ha sobrevivido a la prueba. Cuando le preguntan sobre el resultado de la pelea, responde con una sonrisa tranquila y segura, encarnando el triunfo de su esfuerzo colectivo. Sin alardes, simplemente afirma que han salido victoriosos, creyendo de todo corazón que la paz ha sido restaurada en el mundo que lucharon con tanto empeño por salvar. Un mes después, la escena cambia del campo de batalla en ruinas a un gran salón de celebraciones lleno de festividades animadas. Una fiesta magnífica está en pleno apogeo, honrando a los héroes que derrotaron al rey demonio y devolvieron la esperanza a su mundo. La celebración lleva en marcha lo que oficialmente es su quinto día consecutivo, testimonio de la magnitud de su victoria. Entre los presentes, Aikido, el héroe reconocido, ya está recostado en un sillón de felpa, completamente exhausto por la fiesta interminable. Su compañera cercana, Flora, una reverenciada sacerdotisa, se le acerca con preocupación suave, notando su evidente cansancio por las festividades sin fin. Mientras tanto, sus camaradas recuerdan con cariño sus hazañas legendarias, como la notable proeza de conquistar la cima de una montaña imponente en una sola noche. Dos de sus aliadas femeninas le acosan juguetonamente, bromeando sobre cómo debería simplemente soportar las formalidades ceremoniales que siguen a logros tan grandiosos, aunque está claro que comprenden la monotonía que implican. Pronto, el resto de su grupo se une, instándole a dejar de resistirse a los deberes ceremoniales y a disfrutar de la atención afectuosa. Admiten que algunas partes de las formalidades les parecen aburridas,
pero insisten en que, como el héroe de su historia, debe asumir esa responsabilidad. Uno de sus amigos exclama maravillado al recordar la victoria en solitario de Aikido sobre el rey demonio, cuyas hazañas quedaron grabadas en la leyenda. Humildemente, Aikido desprecia los elogios, pero el imponente guerrero Garin Aldolf, con su presencia serena y dominante, habla claramente: no son necesarios los agradecimientos, pues solo hicieron su deber como les ordenó el emperador. Sin embargo, sin dejarse afectar por el reconocimiento, Aikido sonríe calurosamente, expresando su sincero agradecimiento por haber tenido la oportunidad de conocer a aliados tan extraordinarios. Con profunda sinceridad, extiende la mano en señal de gratitud, agradeciendo a cada miembro de su grupo por su apoyo constante, sus diversas expresiones suavizándose ante su auténtico aprecio. Su rostro irradia pura alegría y afecto genuino mientras mira a sus compañeros, una expresión que encarna el vínculo profundo que comparten. Esa noche, Aikido, ahora visiblemente ebrio y completamente agotado, es suavemente reprendido por sus amigos por su conocida escasa tolerancia al alcohol. Uno de sus compañeros lucha por mantenerlo de pie, recordándole que al día siguiente les espera una ceremonia importante. El ánimo entre el grupo cambia tras su seria discusión sobre planes futuros después de que terminen las festividades. Una calmada aunque ligeramente mareada Aikido mira desconcertado la pregunta repentina y pesada, incapaz de concentrarse. Garin Aldolf entonces expresa su intención de regresar a su hogar, para ayudar a reconstruir su imperio destrozado por la guerra. Los demás le siguen, cada uno revelando sus propias aspiraciones y futuros caminos. Mientras toda la atención se dirige hacia Aikido, él, sintiendo el peso de sus miradas, se ven obligado a enfrentar su propia verdad. Se da cuenta de que, a diferencia de sus compañeros, no es de su mundo, ni tiene una tierra natal a la que regresar, le espera un futuro completamente diferente. La carga de esta soledad se posa pesadamente sobre él, reflejada en su mirada fija e inquebrantable. Bajo las lunas gemelas que brillan en el cielo, el héroe contempla en silencio un futuro incierto y desconocido, lleno de esperanza y duda. La mañana siguiente llega, trayendo una sensación de anticipación mientras todos se preparan para la gran ceremonia oficial. Dentro de una amplia catedral, Aikido, visiblemente nervioso, asoma cautelosamente desde una cámara de espera hacia la multitud enorme reunida para el evento. Sus compañeros lo encuentran y le brindan su apoyo, recordándole la importancia de ese momento, aunque él no puede evitar sentirse incómodo con su vestimenta ceremonial. Su compañero explica que este evento es un tratado de paz formal, y por eso, su atuendo elegante y elaborado es obligatorio. Nervioso, Aikido observa cómo ella cuidadosamente ajusta un guantelete ceremonial ornamentado en su brazo, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y orgullo. El vacilante bromea sobre el costo del guantelete, solo para que le digan que es un tesoro nacional invaluable, una reliquia que debe ser reverenciada. Fuera, la multitud gigante ruge de emoción, coreando loudly por una figura a la que llaman el emisario. Observando a través de una ventana, Aikido se queda atónito al darse cuenta de que él mismo es quien creen que es el mensajero divino que esperan con ansias. Mientras se preparan para avanzar hacia la ceremonia, un momento solemne lo envuelve, y él reflexiona sobre cómo este evento marca el fin de su viaje con sus leales amigos. Flora, siempre preocupada, le pregunta suavemente sobre sus planes para el futuro. Aikido, después de meditar seriamente la noche anterior, afirma con confianza que piensa viajar por el mundo. Explica que, a pesar de haber restaurado la paz, muchas personas todavía enfrentan dificultades y sufrimiento, y que su poder puede ser una fuente de salvación para los demás. Una sonrisa suave y esperanzada se dibuja en su rostro mientras abraza un propósito renovado: ser un verdadero héroe para quienes lo necesitan. Flora, inspirada y llena de esperanza, pregunta si podría acompañarlo en sus viajes. Su expresión se ilumina y declara que cree que su nueva aspiración es admirable y llena de promesas. Al abrirse las imponentes puertas de la catedral, su destino final queda claro. Dentro, Aikido queda impactado al ver a numerosas figuras encapuchadas llenando el salón, los hombres santos de tierras lejanas reunidos específicamente para esta gran ocasión. La escena se desarrolla mientras ella ordena a Aikido que tome su lugar en el corazón de una vasta plataforma circular de piedra.
Incómodo, él pisa la fría superficie, instruido a quedarse quieto mientras examina el mar silencioso de cientos de ojos vigilantes, espectadores envueltos en sombra, con expresiones ininteligibles. De repente, una de sus compañeras femeninas da un paso adelante, su voz cortando la tensión con un tono interrogante mientras pone en duda la grandeza de esta ceremonia. Sin esperar una respuesta, da la orden de comenzar, y las figuras vestidas con túnicas reunidas inician su cántico solemne. A medida que sus voces se elevan en unísono, un sello luminoso y encantado se activa bajo los pies de Aikido, brillando con energía arcana. Sin aviso, un torbellino de cadenas mágicas surge del núcleo del sello, serpenteando hacia afuera para enredar al héroe, dejándolo completamente atónito por el ataque repentino. Lucha desesperadamente contra los lazos encantados, cuya magia lo inmoviliza por completo. Rápidamente comprende, esto es una emboscada mágica meticulosamente planificada, diseñada para atraparlo en una trampa astuta y mortal. Desesperado, intenta advertir a Flora, solo para verla de pie cerca, en un silencio inquietante. Su expresión, alguna vez cálida y benevolente, ha sido reemplazada por una sonrisa fría y triunfante, sus verdaderas intenciones ahora dolorosamente evidentes y su anterior amabilidad destrozada. Mirando hacia arriba con ojos abiertos de horror, Aikido es traicionado por la única persona en quien había comenzado a confiar. La voz condescendiente de Flora comenta sobre su lucha feroz, aparentemente impresionada de que aún pueda moverse a pesar de estar atado por tesoros sagrados de inmenso poder. Su mente da vueltas, abrumada por la confusión y la incredulidad. ¿Cómo es posible que el héroe que una vez salvó el mundo sea sometido a tal villanía? Su fría admisión es aún más aterradora. Precisamente su fuerza desbordante es lo que lo hace tan peligroso a ojos de ellas, la misma razón por la que ahora lo ven como una amenaza. Su rostro se tuerce en una máscara siniestra al confirmar sus peores miedos, aplastando efectivamente cualquier esperanza de que esta pesadilla fuera solo una ilusión o un momento de debilidad. Desde su posición restringida, Aikido puede ver la sombra de ella extendiéndose sobre él, un recordatorio contundente de la dura y inalterable realidad de su situación. Incluso su compañero de confianza, Garen Aldolf, hace acto de presencia, con expresión carente de remordimiento mientras anuncia fríamente, esta traición es simplemente el destino de Aikido. Sus palabras son hirientes, revelando que su traición no fue accidental, sino una necesidad premeditada. Garen explica con desapego que el poder extraordinario de Aikido amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio político que rige su mundo. Mientras tanto, Nagisa, otra de sus aliadas femeninas, afirma severamente que no pueden permitir tal disrupción, deben eliminarlo por el bien común. Garen revela además que las 5 grandes naciones de su reino han formado una alianza secreta específicamente para erradicar al héroe. Aikido mira desesperadamente a los rostros de aquellos a quienes alguna vez llamó amigos, ahora en silencio e implacables. Todos sus antiguos camaradas lo han abandonado en la plataforma, su lealtad para siempre cambió. Exige entender por qué lo traicionan, solo para que le respondan fríamente que su fuerza desbordante ahora es considerada un mal en sí misma. Atado con fuerza y traicionado por quienes confiaba, el rostro de Aikido se contorce con una mezcla de rabia y absoluta incredulidad. Voltea su mirada suplicante hacia Flora, con la desesperación evidente en su voz, preguntándole si ella también lo ha abandonado. Flora se detiene momentáneamente, fingiendo reflexión, y luego se rompe en una sonrisa increíblemente dulce, confirmando su traición con una alegría calculada y segura. Llena de pura rabia, Aikido responde desatando una tremenda ola de poder, una onda expansiva que rompe el sello mágico debajo de él en una explosiva ráfaga de energía. La reacción de esta acción es tan feroz que provoca que uno de los hombres santos presentes colapse, abrumado por la tensión. Todo el grupo de magos vacila mientras Garen Aldolf abre los ojos con asombro ante la fuerza arrolladora del héroe. Aprovechando el momento, Nagisa golpea con un impacto devastador, interrumpiendo el intento de Aikido de liberarse, lo que lo obliga a perder el control. Es enviado volando fuera de la plataforma, cayendo con fuerza devastadora, estrellándose contra el suelo de piedra de la catedral debajo. El impacto destruye el suelo, creando un cráter enorme que se expande en una nube de polvo y escombros.
Yaciendo entre los escombros, Aikido solo puede mirar hacia arriba en estado de aturdimiento, con su cuerpo golpeado y su espíritu destrozado. Desde arriba, Nagisa observa con una expresión sombría, reconociendo en silencio su resiliencia a pesar de su situación desesperada, mientras los ojos de sus antiguos aliados lo examinan con fría apatía. A través de la visión borrosa, percibe sus susurros indiferentes sobre su destino, la traición ahora completamente consumada. Entonces, un oficial da un paso adelante, revelando su verdadera intención, usar un artefacto poderoso para robar sus habilidades y encerrarlas en un anillo místico. Cuando alguien cuestiona si tal plan es siquiera factible, Garen Aldolf confirma con una seguridad distante que, en teoría, podría funcionar. Un sumo sacerdote se adelanta, con autoridad que manda a todos que le den espacio, preparándose para comenzar el ritual. El sacerdote empieza a realizar una serie de signos de mano precisos, iniciando un proceso de forja mágica potente. Desde el suelo, emergen cadenas encantadas pesadas, enroscándose hacia arriba para sujetar estrictamente el cuerpo del héroe derrotado. Aikido siente un calor ardiente recorriéndole mientras las cadenas se encienden con un resplandor ominoso, extrayendo energía oscura y formidable directamente desde su núcleo. Grita de angustia mientras el artefacto succiona forzosamente su fuerza vital, extrayendo su esencia con una eficiencia brutal. Nagisa mira con incredulidad, sus ojos se ensanchan por el impacto de que exista en su reino un arte secreto, capaz de robar el poder de otro. Garen Aldolf contempla el Aikido con una frialdad inquietante, comentando sobre su estado lastimoso y trágico. Mientras su fuerza es drenada, el último y desesperado grito de Aikido es una clara realización, no era más que una herramienta, un peón para ser descartado una vez cumplido su propósito. El ritual llega a su conclusión violenta, arrancándole su alma misma del cuerpo, dejando un suelo fracturado y un único anillo que brilla ominosamente en el suelo de piedra. El artefacto vibra con un inmenso poder robado, chisporroteando con energía oscura que danza en su superficie. Flora, con una sonrisa soberbia, habla sobre cómo desechará a Aikido junto a Garen Aldolf, quien ahora sostiene el anillo que contiene su fuerza robada. Despojado de sus habilidades y renderedado impotente, Aikido no puede hacer más que emitir un grito silencioso y devastador, lleno de furia y traición. Cataloga mentalmente sus sacrificios, las batallas luchadas y las vidas salvadas, solo para comprender que no era más que un héroe trágico para ser descartado cuando ya no servía. Lágrimas de angustia brotan mientras cuestiona la crueldad de quienes alguna vez confiaba. Flora ignora su sufrimiento con frialdad, afirmando que su sacrificio fue simplemente un mal necesario para establecer la paz. Sus antiguos aliados observan en silencio, con expresiones de resolución sombría y apatía, mientras presencian su caída en desgracia. Atado y completamente destruido, la mirada del héroe se fija firmemente en quienes lo traicionaron, sus ojos ardiendo con un odio que se niega a morir. Su mirada se intensifica mientras declara que las 5 naciones involucradas en su caída ahora son sus enemigas, jurando venganza. Flora, con una burla en su voz, se ríe de su rebelión, mientras Garen Aldolf emite una orden fría para que Nagisa lleve a cabo el acto final. Ella saca su espada, con un brillo de intención mortal en los ojos, lista para dar el golpe decisivo a su antiguo camarada. Cuando la hoja comienza su descenso, la expresión de Aikido cambia inesperadamente, de una de desesperación a una súbita, impactante realización. Una risa inquietante, casi maliciosa, escapa de sus labios, dejando a sus alrededores atónitos y confundidos, inciertos sobre cómo interpretar su repentina y inexplicable respuesta. Flora cuestiona si el dolor abrumador lo ha llevado a la locura, pero la única respuesta que da es una carcajada maniática que se vuelve aún más inquietante. Con una sonrisa siniestra extendiéndose en su rostro, Aikido revela que finalmente ha descubierto la parte de su cuerpo aún capaz de moverse. De repente, una inmensa oleada de poder irrumpe desde el héroe caído, tomando a todos por sorpresa. Sus antiguos aliados observan con horror mientras comprenden que está provocando deliberadamente que su propia magia interna se descontrole, desatando intencionadamente el caos. Aterrado por la incredulidad, los rasgos de Garen Aldolf se retuercen al comprender finalmente el plan desesperado y alocado del héroe. Aikido, con determinación sombría, proclama que si está destinado a caer, llevará consigo a todos sus traidores al olvido.
Toda la catedral comienza a temblar violentamente, mientras las grietas se inician a partir en sus sagrados muros, y el pánico se apodera de los aliados restantes. Sin previo aviso, una devastadora explosión atraviesa los terrenos sagrados, demolando toda la estructura en un instante. Entre los escombros y el polvo, el anillo que contenía hasta entonces el poder robado del héroe es arrojado por el aire, girando salvajemente antes de desaparecer de la vista. La fuerza de la explosión es tan inmensa que reverbera incluso en los cimientos de la ciudad capital cercana, provocando que el suelo tiemble con el impacto. Cuando el polvo finalmente se asienta, todo lo que queda de la majestuosa gran catedral es un cráter oscuro y humeante, un vacío donde antes estaba. De estas ruinas, emerge una figura colosal blindada, que se alza sobre los traidores supervivientes con una presencia casi mítica. Resulta que esta imponente figura no es otra que Garrenaud, ahora directamente empoderado por el anillo luminoso que tiene firmemente en su mano. Con una sonrisa confiada, revela que ha liberado todo el poder del anillo y, milagrosamente, ha sobrevivido a la explosión devastadora ileso. Garen comenta sobre la fuerza monstruosa de Aikido, reconociendo la fuerza terrorífica que acaba de ser desatada. Los aliados restantes respiran un daik reciente, sintiéndose aliviados de que su plan aún logró su propósito desesperado. Flora mira hacia los traidores que aún persisten, con una expresión llena de desdén mientras cuestiona la mirada sombría en sus rostros ahora que su misión ha sido cumplida. Con el héroe desaparecido, uno de sus compañeros sugiere con entusiasmo que quizás ahora puedan aprovechar la oportunidad para pelear entre ellos y decidir quién será el próximo guerrero más fuerte del mundo. Sus palabras encienden una furia entre los demás, que se dan cuenta de que tal batalla inevitablemente sumergiría al mundo en otra devastadora guerra. Con prepotencia, Flora proclama que ha cumplido su papel y declara su intención de marcharse, regresando a su imperio. Ofrece una última oración vacía por el futuro del mundo, enfatizando que el héroe ha desaparecido y dejando un silencio ominoso. Más tarde, los traidores dirigen a la opinión pública, creando historias falsas sobre el noble sacrificio del héroe para influir en la percepción de los ciudadanos. Sin embargo, en las sombras, muchos de los salvados por Aikido se niegan a aceptar esas mentiras, desconfiando de la versión oficial de los hechos. La escena pasa entonces a un atelier apartado en lo profundo de un bosque denso. Mientras el mundo avanza sin su héroe, aparece una figura nueva, señalando que esta narrativa ya no gira en torno al guerrero caído sino que marca el comienzo de un capítulo nuevo. Una joven observa en silencio mientras un hombre junto al río contempla la enorme explosión del día anterior. De repente, su mirada se dirige hacia un cuerpo atrapado entre la madera flotante que avanzaba río abajo. Sin dudar, el hombre saca del agua a la figura inconsciente, revelando el rostro del héroe caído, Aikido, anunciando el inicio de una historia impulsada por la venganza. Su mente retrocede al momento de su traición, una confusión de emociones que inundan su memoria. Recuerda la impresión inicial al ver cómo sus compañeros justificaban fríamente sus acciones, y grita el nombre de Flora con dolor, abrumado por la traición en la que ella lo había engañado. En su mente, desesperadamente intenta alcanzarla, incapaz de comprender la magnitud de su engaño. La visión retrocede mostrando claramente el rostro de Flora, retorcido en una sonrisa fría y triunfante. La aterradora realidad se revela ante él, que solo fue un peón en un plan grandioso que nunca entendió completamente. Su desesperación se transforma en una rabia ardiente, que lo consume por completo. Sus ojos brillan con una oscuridad siniestra mientras un nuevo y oscuro propósito se apodera de él. Una única y helada promesa se arraiga en su mente: nunca perdonará a quienes lo traicionaron y les arrebatará todo lo que más valoren. Sus pensamientos repiten la firme promesa de vengarse sin piedad de cada uno de sus traidores, sin importar el costo. La escena termina con una silenciosa y furiosa resolución de aniquilarlos a todos. De repente, los ojos de Aikido se abren de golpe, revelando un rostro marcado por el shock y la confusión. Se encuentra recostado en una cama desconocida, vendado y débil, rodeado de oscuridad. Una ola de desorientación lo invade mientras escanea rápidamente su entorno, intentando reconstruir lo ocurrido. La increíble verdad le golpea, de alguna manera, contra toda probabilidad, aún está vivo.
Antes de poder comprender completamente esta revelación, un dolor intenso y agudo lo atraviesa, haciendo que grite en voz alta. La señal llama la atención de una joven cercana, que se apresura a avisar a su amo de que su paciente está despierto y sufriendo, ya que los analgésicos hace mucho que dejaron de hacer efecto. El anciano le ordena que mantenga a Aikido quieto y que le administre por la fuerza una poción medicinal para aliviar su sufrimiento. Tras una lucha frenética, el medicamento empieza a hacer efecto y el temblor del agotado héroe finalmente comienza a disminuir. A medida que el medicamento funciona, su respiración agitada se estabiliza poco a poco, aunque sus ojos permanecen abiertos y llenos de shock y incredulidad. Débilmente, pregunta a los dos desconocidos por sus identidades, por dónde está y cuánto tiempo ha estado inconsciente. Una repentina chispa de comprensión lo atraviesa con toda su fuerza, la increíble verdad sobre su supervivencia. Todo su cuerpo tiembla al reconocer la magnitud de lo ocurrido. La joven lo reprende con enojo por su tono exigente, recordándole que debería estar agradecido de que lograron salvarle la vida. El anciano explica con calma que dedujeron su noble estatus por la fineza, aunque desgastada, de la ropa que llevaba, ropa que indicaba un origen noble. En silencio, Aikido procesa sus palabras, reconociendo que estos extraños le salvaron cuando lo había perdido todo. El hombre se presenta como Crest, y su aprendiz como Iris, lo que provoca una disculpa silenciosa y arrepentida por parte del héroe caído. Crest ofrece ayudarle a contactar con cualquier familiar o conocido para que puedan venir a recogerlo una vez que se recupere. Iris aclara que puede quedarse hasta que esté bien de nuevo, pero enfatiza que debe irse una vez que haya recuperado su fuerza. La expresión de Crest se endurece por la impaciencia, preguntándose cuánto tiempo esperan que continúe su caridad. Se produce un enfrentamiento tenso, pues la paciencia de Crest se agota y empieza a comprender que Aikido está comenzando a entender la sombría realidad de su situación. Iris lo mira con ansiedad mientras Crest decide que es mejor revelar la cruda verdad de inmediato. Aikido exige saber qué secretos están ocultando, pero el intento de Iris por tranquilizarlo se interrumpe abruptamente. Una aterradora certeza se le ilumina mientras mira su propio cuerpo, cubierto de vendas. Sus ojos se agrandan en incredulidad al mirar donde deberían estar sus brazos, solo queda vacío. La horrible verdad se le desploma con la fuerza de una montaña, sus extremidades han desaparecido. La voz de Crest es sombría y firme al explicar que quitarle las extremidades fue la única forma de evitar que sus heridas empeorasen irreparablemente. Lleno de desesperación, Aikido colapsa por completo, lágrimas corren por su rostro mientras Crest ordena a Iris que lo inmovilice antes de que cause más daño. Él se revuelve salvajemente, suplicando desesperadamente que alguien le asegure que todo esto no es más que una pesadilla de la que despertará. Su mente corre a un ritmo frenético, intentando comprender cómo pudo sobrevivir a la devastadora explosión, solo para encontrarse en este estado desgarrador. Destellos vívidos atraviesan su conciencia, especialmente el ritual, las cadenas que lo ataban y la magia oscura utilizada, que ahora ve como directamente relacionada con su condición horripilante actual. Su mirada cae sobre los muñones donde antes estaban sus extremidades, la dura realidad hundiéndose más en su conciencia con cada segundo que pasa. Dominado por una mezcla de repulsión, dolor y desesperanza, su cuerpo convulsiona incontrolablemente mientras se desploma hacia adentro, abrumado por la desesperación. Iris lo observa con ojos llenos de lástima, mientras Crest mantiene una expresión seria e inexpresiva, observando silenciosamente el sufrimiento del héroe. Con la cabeza agachada en absoluta derrota, el héroe susurra preguntas rota, lamentándose de por qué un destino tan cruel le ha caído, como si cuestionara si merece ese sufrimiento. En ese momento, comprende que en su estado actual, no puede llevar una vida normal ni buscar la venganza que tanto anhela. Lágrimas de angustia pura corren libremente por su rostro mientras suplica suavemente a sus salvadores, prácticamente implorándoles que terminen con su sufrimiento, que simplemente lo maten y pongan fin a su agonía. La furia de Crest estalla de repente, y con una voz lo suficientemente fuerte como para estremecer toda la habitación, reprocha a Aikido por haber desperdiciado la vida que una vez luchó desesperadamente por salvar. El anciano ruge que vivir en la desesperación es un lujo que no le está permitido permitirse. Mirando hacia abajo a quienes aún llevan la marca de la integridad, Crest le asesta una dura y aguda bofetada en la cara del héroe,
Un esfuerzo enojado por sacudirlo de su miseria y empujarlo hacia alguna medida de resolución. Agarrando el rostro de Aikido entre sus manos, Crest ruge con fiereza que él todavía está vivo y que rendirse no es una opción, declara que rendirse es una ofensa a la misma prueba que todos han soportado. Iris avanza suavemente, colocando sus manos sobre el rostro de Aikido, con una expresión llena de preocupación y súplica, instándolo a no abandonar la frágil vida que lograron salvar. Sus palabras finalmente atraviesan la neblina de desesperación, dejando a Aikido sin palabras y atónito, como si hubiera sido golpeado por una revelación repentina. Baja la mirada, mirando su cuerpo destrozado con una mezcla de desesperanza e incredulidad, cuestionando con angustia qué tipo de vida le queda ahora. Entonces, un pensamiento repentino atraviesa su desesperación, reconoce este lugar como un taller, un sitio de creación y reparación. Sus ojos se dirigen hacia la pierna de Crest, y para su asombro, ve que es una prótesis intrincada, finamente elaborada. Crest, al notar su mirada, revela con orgullo su propia extremidad notable, una prótesis mágica hecha con precisión. Comienza a explicar que este taller es fruto de una artesanía de larga tradición, vinculada directamente a la historia de la guerra. Comparte que una guerra brutal y prolongada ha estado en marcha desde que las fuerzas del Rey Demonio lanzaron su ataque sin provocación previa. A medida que las armas mágicas se volvieron más poderosas, un número cada vez mayor de soldados sobrevivió a batallas con heridas catastróficas, perdiendo extremidades en el proceso. Ante una escasez crítica de combatientes sanos, los poderes gobernantes exigieron una solución, una forma de restaurar rápidamente a sus tropas heridas y enviarlas de nuevo al frente. Esa necesidad dio lugar al desarrollo de prótesis mágicas. Estos dispositivos fueron diseñados para reconfigurar a los soldados rotos y dañados, transformándolos en guerreros funcionales una vez más. Crest, con orgullo ardiente en sus ojos, afirma ser el principal experto en el campo, jactándose de la sofisticación de sus creaciones. Explica que, sorprendentemente, estas extremidades mágicas pueden ser controladas puramente por voluntad, integrándose sin problemas con la mente del usuario. Aikido, abrumado por lo que está escuchando, se ve golpeado por una imagen mental vívida. Con tales prótesis, podría volver a ponerse de pie, luchar de nuevo, quizás incluso buscar la venganza que tanto anhela. La esperanza comienza a prender en su interior, como una llama repentina. Por primera vez, se atreve a enterrar la posibilidad de que su viaje podría no haber terminado. Lleno de una renovada determinación, formula la pregunta que ocupa la mayor parte de sus pensamientos: ¿podría ser equipado con 4 extremidades protésicas de ese tipo, y podría aprender a controlarlas todas simultáneamente? Iris interviene rápidamente, explicando que tal empeño es prácticamente imposible debido a la exigente complejidad del control de mana que requeriría. Crest añade que la inmensa energía mágica necesaria para dicho control agotaría a una persona común en cuestión de minutos al intentar usarlas. Cuando Crest menciona los costos elevados involucrados en crear o potenciar tales prótesis avanzadas, Aikido revela su plan: vender sus valiosos heredajes nobles para financiar la operación. Inclina la cabeza con una resolución inquebrantable y ruega sinceramente su apoyo, insistiendo en que tiene una misión urgente que cumplir. Sus ojos arden con una determinación firme y un voto silencioso de que, cueste lo que cueste, verá completar su venganza. Tanto Crest como Iris quedan sin palabras ante la intensidad y convicción que respalda su desesperado ruego. A regañadientes, Crest capitula, inclinándose ante la sinceridad de Aikido, para sorpresa de Iris. El anciano admite que siente una profunda responsabilidad por lo ocurrido, reconociendo que Aikido tiene sus propias razones profundas para arriesgarlo todo en esta apuesta desesperada. Iris, por su parte, está horrorizada, pero comprende que Aikido está plenamente consciente de las posibles consecuencias, aunque ello implique arriesgarse a una parálisis total o peor. Un silencio calmado pero tenso se instala en la habitación mientras Iris lucha con la pesada decisión que podría cambiar la vida de su paciente para siempre. Finalmente, impulsada por un sentido de deber y compasión, acepta apoyar el procedimiento complejo, prometiendo llevarlo a cabo. Justo cuando Crest consiente en comenzar lo que será una operación difícil e incierta, Aikido sorprende a todos al hablar con claridad. Por fin, revela que ni siquiera saben los nombres del otro.
Con una sonrisa confiada, se presenta nuevamente, su espíritu visiblemente reavivado y más fuerte que antes. Su renovada determinación sorprende tanto a Crest como a Iris. Iris reafirma su apoyo incondicional, y al descender el crepúsculo, finalmente comienzan los preparativos para la cirugía revolucionaria. El primer paso consiste en implantar finos remaches metálicos en el cuerpo de Aikido, diseñados para servir como puntos de anclaje para las prótesis. Para minimizar riesgos, deciden comenzar con una sola extremidad, sabiendo que Aikido deberá soportar la tortura del procedimiento mientras está completamente consciente. La primera operación se realiza con éxito, y Aikido es equipado con una prótesis provisional utilizada para entrenamiento. Crest luego esboza un riguroso plan de rehabilitación, comenzando con el brazo derecho antes de avanzar a las otras extremidades. Él explica que, para mover la extremidad prostética, Aikido debe canalizar su maná a través de los nervios artificiales, aprendiendo de manera efectiva a controlar una extensión mecánica de sí mismo. Aikido cierra los ojos, concentrándose intensamente, intentando percibir la nueva conexión que vibra en su interior. Iris lo guía suavemente durante el proceso, sugiriéndole que empiece intentando mover solo un dedo. De repente, una enorme oleada de energía descontrolada erupe desde su interior, un flujo incontrolable de poder en bruto. La fuerza atraviesa el taller, creando un enorme agujero en la pared que da al bosque exterior. Tanto Iris como Aikido permanecen en silencio atónitos, siendo testigos del cráter que dejó a su paso. Aikido mira su brazo con asombro, dándose cuenta de que aquello que era solo un pequeño gesto de un dedo había desatado una ola de energía destructiva. Crest, visiblemente conmocionado, inspecciona los escombros, entendiendo que Aikido posee un nivel de maná peligrosamente alto, mucho más allá de lo que cualquier persona normal podría manejar. Iris intenta frenéticamente contenerlo, mientras la extremidad prostética chisporrotea violentamente con una energía mágica indomable. La mirada de Crest se profundiza, llena de preocupación y curiosidad, preguntándose qué clase de hombre podría poseer un poder mágico tan extraordinario y casi aterrador. Los restos del prótesis de entrenamiento yacían destrozados en el suelo, un testimonio claro del fracaso catastrófico de Aikido en controlarse. Crest deduce que cualquier prótesis estándar sería incapaz de resistir semejante cantidad monstruosa de maná. Decidido, declara que fabricará una extremidad a medida para él, pero advierte que Aikido deberá pagar tanto por la nueva prótesis como por los daños ocasionados durante la prueba. Iris le ofrece algo de comida, con una expresión que mezcla compasión y frustración, consciente del difícil camino que aún les espera a todos. Los ojos de Aikido se estrechan con una renovada determinación al aceptar la brutal realidad de la próxima formación. A pesar de su orgullo, se niega a aceptar ayuda de otros, sintiendo que su dignidad exige enfrentarse al desafío solo, incluso si eso implica humillarse y confrontar su propia impotencia. Mientras afuera rugía una tormenta violenta, dentro del héroe también comenzaba a agitarse una tormenta distinta, despertando una tempestad de angustia y determinación. Aikido se removía inquieto en su cama, su cuerpo atormentado por dolores fantasma agonizantes que lo atormentaban por sus extremidades faltantes. Estas sensaciones, crueles ilusiones conjuradas por una mente despiadada, desafiaban cualquier intento de alivio, persistiendo obstinadamente a pesar de la ausencia de causas físicas. Sin ninguna cura conocida para su condición, se retorcía en tormento, maldecido por un dolor persistente que se negaba a desaparecer. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, canalizaba ese sufrimiento, transformándolo en un combustible que alimentaba su inquebrantable sed de venganza. Sus gritos, llenos de desesperación y rabia cruda, resonaban en la habitación, lo que llevó a Iris a comprender que debían acelerar su agenda, el tiempo era esencial para su cirugía. Un año había pasado desde aquellos días angustiosos, marcados por interminables operaciones y entrenamiento intensivo diseñado para restaurar su movilidad. Por fin, Aikido se mantenía erguido sobre un nuevo par de piernas protésicas, después de haber soportado innumerables pruebas. Su primer intento de caminar fue torpe e inestable, acabando en una caída espectacular que, como era de esperarse, provocó la frustración de Iris. Mientras le regañaba por su imprudencia, Aikido explicó que su desesperado deseo de dominar sus nuevas extremidades lo impulsaba a superar sus límites.
La ayuda dedicada de sus salvadores le ayudó a volver a ponerse en pie, pero Iris, exasperada por su impaciencia, cuestionó por qué tenía tanta prisa. Durante una comida tranquila, Aikido reveló una verdad sorprendente que tomó por sorpresa a Iris: solo tenía 17 años. Sus ojos se agrandaron de shock al darse cuenta de que era más joven que ella. Luego confió que ella también había sido huérfana, acogida y criada por Crest, su benefactor. Aikido admitió que vivir entre ellos era la primera compañía auténtica que había conocido y, confesándolo con un toque de vulnerabilidad, que en realidad comenzaba a disfrutar de la compañía. Iris, avergonzada y sonrojada, se dio cuenta de que su presencia había aportado inesperadamente una nueva chispa a su vida, haciendo sus días más interesantes. Sus palabras formales de agradecimiento la avergonzaron, mientras se luchaba por comprender aquel repentino cambio de tono y estado de ánimo. Con el paso de los años, las estaciones cambiaron y Aikido sufrió ajustes implacables y entrenamientos intensivos, siempre bajo la atenta mirada de Crest. 4 años después, Iris, ahora segura y decidida, le gritó a Aikido desde un extenso campo verde. Estaba lista para su próximo desafío. Con una expresión juguetona pero seria, lanzó una cesta llena de huevos al aire, retándolo a atraparlos todos o enfrentar la vergüenza de pasar hambre en la cena. Calmadamente, Aikido permaneció en medio de los huevos que caían, con una concentración aguda e inquebrantable. Siguiendo cuidadosamente la trayectoria de cada huevo, sus ojos se estrecharon en concentración. De repente, estalló en acción, sus extremidades protésicas diseñadas a medida se movieron con una velocidad y precisión deslumbrantes. Con una muestra notable de coordinación y control, interceptó cada huevo antes de que pudiera romperse en el suelo, atrapando cada uno a la perfección en sus manos, sus movimientos un ballet de destreza. El público observaba asombrado mientras Aikido sostaba las frágiles cáscaras con un agarre firme, demostrando maestría sobre sus poderosas nuevas extremidades. Iris lo observó maravillada, con los ojos fijos en la cesta llena que acababa de llenar. Sin embargo, un solo huevo se le escapó en los momentos finales. A pesar de su impresionante actuación, estuvo torpe en el último momento, tropezando al intentar atrapar la última cáscara frágil. Tanto Iris como Crest quedaron visiblemente impresionados, elogiando su increíble progreso a pesar de la torpeza de sus extremidades de entrenamiento. Aikido reflexionó sobre lo natural que empezaba a sentirse el control de su cuerpo reconstruido, comparándolo con dominar un videojuego. Explicó que, mientras su cuerpo anterior era parecido a un simple controlador, ahora manejaba algo más complejo, un joystick de arcade de alta gama, que ofrecía un potencial y una sensibilidad mucho mayores. Su dominio dejó a Iris sin palabras, ella no podía creer que no hubiera logrado romper ni un solo huevo durante su impresionante demostración. Con confianza y determinación, Aikido le pidió a Crest que le proporcionara sus verdaderas extremidades protésicas. Crest aceptó, reconociendo que su periodo de entrenamiento había terminado y que Aikido finalmente estaba listo para lo real. Reveló una prótesis personalizada, de alto rendimiento, diseñada específicamente para el combate, y ordenó a Iris que se preparara para su colocación final y definitiva. Aikido flexionó su nueva mano lista para la batalla, una sonrisa sombría cruzó su rostro, una expresión de satisfacción austera. Estaba sin aliento, atónito por la potencia pura que recorría sus extremidades reconstruidas. Sin demora, Crest lo puso a prueba, lanzando un bloque de piedra pesado al aire para que Aikido lo atrapara. El joven héroe no solo lo atrapó, lo pulverizó sin esfuerzo, mostrando una asombrosa fuerza y velocidad que dejaron a Iris sin palabras. Satisfecho con el poder increíble ahora a su mando, Crest entregó con indiferencia los ajustes finales de afinación a una Iris desconcertada. Sus palabras resonaron con un significado más profundo, explicando que esta etapa última requería un vínculo que trascendía la mera parentesco, uno basado en el entendimiento y la confianza. Iris se ruborizó y tartamudeó en respuesta, sintiendo el peso de sus palabras y la gravedad del momento. Mientras tanto, Crest, siempre con una actitud burlona, disfrutaba de molestar ligeramente sus reacciones nerviosas, pero Aikido permaneció centrado, mirando fijamente su mano, perdido en reflexiones sobre los largos y arduos 4 años de recuperación. Con su nueva fuerza ahora firmemente asegurada,
Su mente se dirigió hacia los traidores que lo habían dejado por muerto, alimentando su determinación de venganza. Pasaron varios meses, y la historia se trasladó a una nueva ciudad donde su búsqueda de justicia iba a comenzar de nuevo. Crest, ahora enfermo de un resfriado y confinado a la cama, permaneció atrás, mientras Aikido e Iris se adentraban en las calles bulliciosas para hacer recados. Iris, tratando de levantar el ánimo, señaló un puesto de comida local, pero Aikido lo desestimó con desprecio, considerándolo una tarea trivial para un niño. Su actitud arrogante se rompió cuando Iris llamó su atención sobre una estatua en la plaza del pueblo, una semejanza casi perfecta a su antigua persona. Su voz temblaba al decirle que se había formado en su honor un culto a un héroe, una religión basada en la creencia de que había ascendido a un estatus divino. Antes de que pudiera procesar esta revelación, una figura misteriosa, cubierta con una capucha, se acercó a ellos, ofreciendo compartir más detalles sobre las actividades del culto en las 5 grandes naciones. El hombre lamentó que, tras la victoria de Aikido sobre el rey demonio, las distintas naciones habían caído en conflictos mezquinos y rivalidades. Reveló que las grandes potencias mundiales, ahora distraídas por disputas internas, habían permitido que las tierras fronterizas, antes zonas protegidas, se convirtieran en territorios sin ley, llenos de monstruos y caos. Aikido, que escuchaba atentamente, reconoció la dura verdad en las palabras del hombre, mientras él sanaba, el mundo que luchaba tan desesperadamente por salvarse desmoronaba lentamente. Su tranquila charla fue abruptamente interrumpida por la aparición repentina de una horda monstruosa, emergiendo en un lugar donde menos esperaban el peligro. Iris se paralizó de terror al entender la terrible amenaza, mientras los instintos de Aikido se encendían, percibiendo el peligro inminente. De manera instintiva, levantó a una temblorosa Iris y dio un salto desesperado hacia su taller, la urgencia impulsando cada movimiento. Sus brazos aferrados a ella y su expresión concentrada e inquebrantable resaltaban la gravedad del momento. Al llegar, encontraron su taller ya invadido por monstruos, una escena de destrucción abrumadora. La ansiedad apretaba el pecho de Aikido mientras sus pensamientos se dirigían a Crest y los demás. La pelea ya había comenzado, Crest y el misterioso hombre luchaban con ferocidad contra la implacable multitud. La alivio lo inundó al ver que Crest todavía seguía con vida, pero la urgencia en su interior se convirtió en una furia ardiente. Liberando su nuevo poder, golpeó a un monstruo con una fuerza sorprendente, maldiciéndose por la demora que le había costado tiempo precioso. Mientras observaba la devastación a su alrededor, una fría realización se asentó en él. La amenaza que enfrentaban era mucho más grave de lo que había creído, y el sendero de venganza que pensaba recorrer ahora estaba pavimentado con peligros aún mayores. Esto era un ataque dirigido y rápida orquestación por parte de las 5 grandes naciones, un esfuerzo coordinado diseñado para golpear con precisión. Sin embargo, su triunfo fue efímero, porque pronto descubrieron que Crest estaba gravemente herido, susurrando con voz débil que sus enemigos habían logrado robarlo todo, quizás incluso su propia existencia. Este evento traumático provocó en Iris un destello vívido, en el que luchaba desesperadamente por borrar los recuerdos de su propio cautiverio y sufrimiento. Su compostura se rompió por completo al revivir el momento del abandono, llorando desesperadamente porque su amo no la dejara atrás. Después de estos eventos desgarradores, Aikido se encontró solo frente a una tumba rudimentaria, marcada solo por las herramientas y restos del viejo banco de trabajo de Crest. La travesía de vida del anciano había llegado a su trágico final. Mientras hacía guardia sobre ese improvisado lugar de descanso, la tristeza de Aikido se durmió rápidamente en una resolución fría e inquebrantable. Los recuerdos de los últimos momentos de Crest inundaron su mente, como el anciano rechazó ofertas de ayuda, sabiendo que su tiempo se acababa. Recordó a Iris corriendo frenéticamente en busca de medicina, intentando desesperadamente salvar a su amo, sin querer rendirse. Crest había tosiendo por el dolor, más preocupado por mantener su dignidad frente a sus estudiantes que por su propio sufrimiento. Una ola de culpa invadió a Aikido, haciéndole cuestionarse si su propia presencia y acciones habían contribuido a su trágico destino. Sin embargo, Crest una vez le corrigió, culpando a las 5 grandes naciones por permitir que seres monstruosos vagaran sin control por la tierra.
El anciano intentó transmitirle entonces un mensaje importante, no sobre Iris, sino sobre el propio Aikido. De repente, una voz misteriosa interrumpió sus pensamientos, revelando que alguien había visto en verdad la oscuridad de un vengador acechando en los ojos de Aikido. Desde aquel primer día, la mirada de Aikido se había estrechado, la misma intensidad ardiente que se encendió en él una vez más. Ese desconocido le había proporcionado las herramientas de la venganza, creyendo que su búsqueda encendería un fuego tan feroz que podría destruir a las naciones corruptas. Recordó las últimas instrucciones de Crest, el anciano confiaba en que continuara su trabajo si el destino se lo llevaba. Los puños apretados delataron el reconocimiento de Aikido de que su nuevo camino ya estaba marcado, ya no podía retroceder ni ser detenido. Su mente volvió a la última súplica de Crest, una petición desesperada para que Aikido protegiera a su ingenuo y confiado discípulo. La promesa había sido hecha, un voto de honrar los últimos deseos de su maestro, y a sí mismo. Le rogó a Crest que descansara en paz, libre de preocupaciones. Su dolor se convirtió entonces en una determinación fría, cueste lo que cueste, habría de buscar venganza. En ese momento, Aikido se volvió hacia Iris, que estaba de rodillas junto a la tumba, visiblemente afligida. Habló en voz baja, informándole que tenía algo importante que revelar. Iris retrocedió instintivamente, horror y shock cruzaron su rostro al sentir la crueldad fría tras sus palabras. Con calma, Aikido confirmó sus peores temores, admitiendo que acababa de decirle toda la verdad sobre su pasado, verdades que había mantenido ocultas durante años. Ella insistió en que no era tonta y argumentó que, tras haberlo observado cuidadosamente durante 4 largos años, sabía que él no era un mentiroso. Respondiendo a su desafío, la mente de Aikido recordó a los traidores que lo habían agraviado, jurando que los localizaría y los haría pagar por lo que debían. Declaró que ya no podía seguir a su lado y que debía seguir su camino solo, pero Iris, ardiendo en determinación, se negó a quedarse atrás. Proclamó con valentía que iría con él, sin importar el peligro que acechaba. Aikido quedó atónito ante su firmeza, pero escuchó cuando ella le recordó que su búsqueda contra las 5 naciones era la verdadera amenaza, no solo para él sino para todos a su alrededor. Entonces, recordó una vez cuando Iris le señaló que solo ella podía realizar los ajustes finales en sus extremidades mecánicas, su experiencia era crucial para dar vida a sus visiones del viejo mundo. Recordó vívidamente sus sesiones de diseño, cómo su habilidad había convertido sus ideas salvajes en una realidad tangible. Iris lo enfrentó sobre cómo planeaba realizar las reparaciones y mantener su terrible y ardua misión de venganza, especialmente en un camino tan largo y agotador. Abrumado por su lógica y impulsado por los últimos deseos de Crest, Aikido finalmente bajó la cabeza en señal de derrota. Luego, con una resolución silenciosa pero firme, admitió que su visión era correcta y que debían comenzar los preparativos para el viaje que les esperaba. De regreso en el taller en ruinas, dudó, pero finalmente aceptó dejarla acompañarlo, advirtiéndole, sin embargo, que actuara con cautela y no de manera imprudente. Iris, a su vez, le recordó con actitud marcada los costes involucrados en reparar sus extremidades mecánicas y enfatizó que no le estaba permitido morir. Le rogó que tuviera cuidado, y su sincero interés pareció finalmente llegar a él. Observándola de cerca, Aikido vio que ella sabía que él era la única persona en la que todavía podía confiar con todo su corazón en este mundo. Él le señaló con franqueza lo transparentes que eran sus sentimientos de vulnerabilidad y dolor, lo mal que ocultaba sus verdaderas emociones. Sin embargo, le aseguró que no tenía intención de morir hasta haber pagado cada una de sus deudas. Hizo otra promesa, esta vez, asegurando que nunca la abandonaría para enfrentarse solo a las dificultades del mundo. Conmovida por sus emociones, Iris le dio inesperadamente un ligero golpe en el pecho, un gesto que lo tomó completamente por sorpresa. Ella sonrió entre lágrimas, aceptando sus palabras como una promesa solemnemente sellada, un lazo forjado entre ellos que no podía ser roto. Aikido recordó su última conversación con Crest, recordando la promesa que le había hecho de proteger a todo costo al aprendiz del anciano. Sus ojos ardían con una determinación feroz, una resolución inquebrantable de mantener a salvo a Iris, sin importar qué peligros se aproximaran. Con su nuevo pacto sellado,
Comenzaron rápidamente a empacar provisiones para el largo y telúrico camino que les quedaba por recorrer. Antes de partir, Aikido reveló un compartimento oculto, sabiendo que debían ocultar su verdadera identidad durante su viaje. Su primer destino era la capital de la Nación del Fuego, llamada Rakuyu, donde planeaban enfrentar a uno de los 5 grandes héroes. Una sonrisa sombría cruzó su rostro al nombrar su objetivo, Charón, mientras Iris brillaba de entusiasmo por su peligrosa y nueva misión. Con su propósito claro, la pareja inició oficialmente su traicionero camino de venganza y redención. Al reflexionar, Aikido se dio cuenta de que su deseo de explorar el mundo había tomado un giro más oscuro, alineándose con la implacable búsqueda de venganza de su ferviente compañera. Pronto, llegaron a las imponentes puertas de Rakuyu, solo para ser recibidos por una multitud de refugiados desesperados, suplicando por entrar. Los campesinos rogaban a los guardias por refugio durante el invierno que se avecinaba, pero sus voces solo encontraron rechazo frío. La desesperación aumentó al describir a los monstruos que vagaban durante la noche, pero los guardias no les prestaron atención, ignorando su situación. De repente, apareció la figura misteriosa, cuya presencia imponía silencio entre el caos. Con un solo gesto autoritario, ordenó a los guardias que silenciaran a la multitud ruidosa. Desde lo alto del muro de la ciudad, observó con calma a los campesinos reunidos, como si no estuviera disturbado por su sufrimiento. La vista de un niño mirando hacia una luz extraña y cegadora precedió a un ataque repentino, una explosión de energía que golpeó violentamente a un guardia en el muro. Una ola monstruosa de poder destrozó las defensas de la ciudad en una sola andanada devastadora, derribando a los guardias en un instante. El extraño aterrizó con una fuerza inmensa, revelándose como la fuente de este caos. Con absoluta calma, ordenó a los soldados supervivientes que sofocaran a los campesinos inquietos, culpando a los refugiados inocentes. Este hombre era Charón, uno de los 5 héroes legendarios, frustrado porque esos campesinos comunes se habían atrevido a perturbar su paz. Una nueva ficha de información revela que Charón es venerado en toda la capital no solo como un héroe legendario, sino también como un reconocido maestro de artes marciales, ocupando una posición prestigiosa que merece respeto y admiración. Mientras tanto, un mapa detallado traza el recorrido de 3 días realizado por Aikido e Iris, ilustrando la ruta que siguieron acercándose a un pequeño pueblo situado justo más allá de las afueras de Rakuyu. Durante su pausa, los 2 personajes se detienen en una modesta posada o taberna local, tomando un momento para reagruparse y recopilar sus pensamientos antes de intentar ingresar en la ciudad fortificada que tienen por delante. Iris, sentada en silencio mientras prueba su comida, claramente se siente angustiada por su situación actual, con una expresión preocupada y un estado de ánimo abatido. Protesta en voz alta que no pueden pasar a Rakuyu sin un permiso de viaje válido, que no poseen, haciendo que su llegada a la ciudad sea imposible por medios normales. Aikido, escuchando atentamente, rápidamente reconoce el problema principal: su mayor fallo es la falta de documentación oficial. Como él ha sido declarado muerto oficialmente y Iris es huérfana, ninguno de los 2 tiene una identificación que pueda servir como prueba de quiénes son, lo que impide efectivamente que puedan pasar los controles de seguridad de la ciudad. Iris se inclina hacia él, desesperada por una solución, y le pide que ideen algún plan para pasar desapercibidos ante los guardias y recuperar sus habilidades robadas. Aikido explica que su poder fue sellado en un anillo, una reliquia ahora en posesión de sus traidores, lo que complica sus esfuerzos por recuperar su fuerza completa. Concluye que su única opción es enfrentarse directamente a Charón para recuperar el anillo, pero expresa su frustración por la imposibilidad actual de ingresar a la ciudad sin un plan. De repente, su seria conversación se interrumpe por un alboroto cercano. Un hombre en una mesa cercana grita con angustia, llamando la atención de todos. Iris, ya molesta, queda visiblemente disgustada por el alboroto, mascullando que tales disturbios ruidosos están arruinando su apetito. Los espectadores identifican al grupo ruidoso como cazadores, una clase especial de mercenarios, notable por su actitud despreocupada y su riqueza, que les permitirse comportamientos desordenados sin preocuparse. Una placa informativa explica que los cazadores son mercenarios de élite que emergen de la oscuridad principalmente para luchar contra monstruos y otras amenazas tras la derrota del Rey Demonio.
Reconociendo su privilegio exclusivo, Aikido se da cuenta de que los cazadores están exentos de las habituales inspecciones y formalidades fronterizas. Esta percepción despierta una nueva idea, y Aikido se acerca con audacia a la mesa de los cazadores con la solicitud de unirse a su grupo, esperando aprovechar su acceso especial para llegar a Rakuyu. La mirada del cazador principal se vuelve fría y escéptica al observar la inesperada interrupción. Él se sonría, encontrando divertida la osadía de Aikido de acercarse, mientras Iris observa horrorizada, con su rostro que revela su preocupación. El líder de los cazadores provoca a Aikido, preguntándole en burla si simplemente quiere saber cómo convertirse en cazador él mismo. De pie con una mueca, ofrece ir directo al grano y presentar a Aikido con las personas adecuadas, impliendo que ellas son la clave para su objetivo. Desestima a Aikido con indiferencia, comentando que su complexión delgada probablemente lo mataría al instante en las peligrosas calles. Calmadamente, Aikido contraataca diciendo que él es más fuerte que el cazador, y si él es débil, entonces el propio cazador también lo es. Este desafío provocativo enciende la furia del cazador, su paciencia se rompe y se lanza hacia adelante, enojado y listo para luchar. Sin embargo, Aikido, demostrando una agilidad y calma increíbles, señaló con confianza que la única ventaja de su oponente es la velocidad. Con movimientos suaves, casi inhumanos, esquiva sin esfuerzo los ataques salvajes e imprudentes que le dirigen desde todos lados, tejiendo a través del caos con precisión calculada. La frustración del líder de los cazadores crece al fallar repetidamente en conseguir un solo golpe, y su rostro se tuerce en incredulidad. Impulsado por la rabia, ordena a sus compañeros que se unan a la pelea, cada uno atacando con fuerza bruta. Sin embargo, a medida que se acercan, Iris recuerda que las extremidades de Aikido fueron diseñadas meticulosamente para superar las capacidades humanas naturales, su cuerpo fue creado para una agilidad extraordinaria. Exhibiendo una técnica impecable, Aikido se mueve como una sombra, esquivando y contraatacando con una precisión mortal. Lanza un devastador golpe de codo que impacta justo en la mandíbula del líder, haciéndolo retroceder en shock, dándose cuenta demasiado tarde de que este niño aparentemente delgado es mucho más peligroso de lo que parecía. Humillado y furioso, el líder de los cazadores saca una espada, preparándose para escalar a una confrontación mortal. Iris jadea al ver que la expresión de Aikido se endurece, sus ojos empiezan a brillar con un enfoque mortal y frío. La tensión alcanza un punto de ebullición cuando la ira del cazador supera la razón, y él se lanza con intención asesina. En ese momento crítico, un hombre marcado por cicatrices, Garkens, interviene con decisión. Sujetando firmemente la espada atacante, Garkens ordena a su subordinado que se retire, afirmando con calma que esta es una pelea que no puede ganar. Luego, ordena a sus hombres restantes que retrocedan, impresionado por la demostración de poder que acaba de hacer Aikido y reconociendo que el imprudente cazador no le hace competencia. Para sorpresa de todos, el verdadero líder de los cazadores, Garkens, se inclina profundamente ante Aikido y ofrece una disculpa sincera por el comportamiento de su imprudente subordinado. Luego, invita a Aikido e Iris a una habitación privada para discutir la posibilidad de que Aikido se una a sus filas como cazador, una oferta que los toma por sorpresa pero que a Aikido le intriga profundamente. En una sala privada, Garkens deja claro que comprende su propósito, puede ayudar a Aikido a obtener una licencia de cazador, lo que les dará el acceso que necesitan a Rakuyu. Ofrece escribir una carta de recomendación, explicando que su gremio está en grave necesidad de reclutas fuertes y hábiles, y estaría encantado de incorporar a Aikido en su grupo. El líder de los cazadores, todavía curioso, pregunta cómo logró Aikido mantenerse tan calmado durante la confrontación, revelando que había estado observando su evaluación del grupo desde el principio. Garkens le entrega a Aikido una carta sellada, explicando que servirá como su pase oficial de entrada al gremio y como autorización para nuevas misiones. Mientras se preparan para despedirse, Garkens de repente cuestiona a Aikido sobre su entrenamiento, habiendo detectado una familiaridad en su estilo de lucha, que pertenecía al renombrado estilo Charón. La expresión de Aikido se endurece al escuchar esto y una oleada de recuerdos asalta su mente, dolorosas memorias de su entrenamiento directamente bajo Charón, su eventual objetivo.
Garkens lo observa con atención, esperando una respuesta a esta peligrosa y aguda pregunta. Aikido desvía la cuestión con una nota críptica, dejando al líder de los cazadores con una vaga pista sobre su pasado, mientras ambos se adentran en la noche, con sus sombras extendiéndose largamente detrás de ellos. Al día siguiente, Aikido e Iris llegan a la guilda local de cazadores para comenzar su misión. Se reúnen con su cliente, un comerciante llamado Lucius, quien los recibe con entusiasmo como sus escoltas. Sin embargo, Lucius admite tímidamente que solo puede ofrecerles la mitad de la tarifa habitual, para consternación de Iris, quien siente que el pago reducido los pone en mayor riesgo. Mientras Iris expresa sus preocupaciones por la indemnización inadecuada, Lucius se muestra visiblemente nervioso, temiendo que pueda enfrentarse solo a los peligros. Exhaustos ante la perspectiva del difícil viaje por delante, Iris se apoya en su carreta, ya anticipando las dificultades que les esperan en camino a Rakuyu. Su partida se detiene abruptamente por el regreso del líder de los cazadores, que junto con su grupo bloquean su camino, claramente buscando una revancha. La mirada de Aikido se endurece, aguda e implacable, sin mostrar ninguna paciencia ante su amenaza renovada. Sin dudarlo, manea el enfrentamiento hacia un callejón apartado, lejos de miradas indiscretas, donde puedan confrontarse sin ser observados. En un instante, Aikido derrota solo con sus manos a todo el grupo, y cada hombre gime de dolor en el suelo. Se aleja de la escena con una expresión de disgusto, murmurando que la arrogancia ingenua del líder le recuerda a alguien de su pasado lejano. Antes de irse, Aikido toma por la barbilla al cazador derrotado, obligándolo a escuchar mientras pronuncia una advertencia final y escalofriante. Revela que su intención inicial era robarle la licencia al cazador, pero la rara decencia del líder cambió su decisión, en su lugar, ahora pretende enviar un mensaje claro. La fría voz de Aikido termina con un consejo severo, advierte al cazador que nunca vuelva a enfrentarse a él, pues su paciencia se ha agotado. Su mirada penetrante no deja lugar a dudas sobre la seriedad mortal de su amenaza, asegurando que el mensaje sea entendido. Al regresar a su caravana, Aikido, con expresión calmada, asegura a una Iris visiblemente preocupada que sus acciones anteriores fueron simplemente para aclarar los asuntos pendientes. Al percibir que finalmente se ha despejado el camino, su grupo inicia oficialmente la marcha hacia la gran ciudad capital de Rakuyu. Mientras avanzan por el sinuoso camino que atraviesa el extenso campo, Iris pregunta si sus recientes acciones los están etiquetando como villanos. Sin embargo, Aikido, con confianza tranquila, desestimula tales dudas, con el puño apretado en señal de resolución. Entiende que no puede enfrentarse directamente a sus enemigos en ese momento y que, para triunfar, debe volverse más implacable que cualquiera de ellos. Jurando hacer justicia con su traidor, reflexiona que, si eso implica erosionar su reputación heroica, así será, quizás incluso convertirse en villano sea un paso necesario en su búsqueda de venganza. Su largo viaje se despliega ante ellos, atravesando paisajes vastos y pintorescos que poco a poco se vuelven más desconocidos. Su compañero comerciante, entusiasta y parlanchín, relata con emoción historias de sus viajes, pero su tono se vuelve sombrío al mencionar un inquietante aumento en la actividad de monstruos en estas tierras. Agradece sinceramente al grupo por su protección hasta ahora, dirigiéndose a Aikido por su nuevo alias, Q. Iris levanta una ceja ante la elección inusual del nombre, provocando un breve silencio confundido en Aikido, quien rápidamente le pide, con un toque de irritación, que deje el tema. Internamente, reflexiona que Q era su apellido en una vida pasada, una combinación poco común pero discreta que se adaptaba a su necesidad de ocultarse. Con curiosidad, Aikido insiste en saber más sobre los monstruos que acechan la zona, y el comerciante confirma que en ese camino transitado, la mayoría de las amenazas son de bajo nivel y manejables. Lucas, el erudito del grupo, admite que su conocimiento proviene de una enciclopedia de monstruos, una revelación que sorprende a Aikido, quien no sabía que existía tal libro. El comerciante ofrece felizmente su ejemplar usado, explicando que la guilda de cazadores vende estos manuales para ayudar a aventureros como ellos. Mientras Aikido comienza a examinar las frágiles páginas del libro, Iris se acerca con entusiasmo genuino, cautivada por las intrincadas ilustraciones en su interior. Aikido, mientras tanto,
no puede evitar reflexionar sobre cuánto ha cambiado el mundo desde su pasado. La enciclopedia presenta una variedad de monstruos que van desde bestias de rango D, como diminutos e insistentes parásitos, hasta criaturas más formidables, como humanoides de rango C. También incluye descripciones de amenazas terroríficas de rangos superiores, como un dragón de rango A e incluso un demonio de rango S que se rumorea que gobierna regiones enteras y puede acabar con el mundo. A medida que avanzan, Iris se muestra cada vez más absorta en el manual de monstruos, encontrando su contenido extrañamente familiar. Aikido aprovecha un momento para analizar más profundamente los secretos del libro, pero Iris le amarga la charla por no mantenerse alerta. Su pequeña disputa se interrumpe de repente cuando el comerciante avista dos figuras sombrías que se acercan rápidamente a su carromato, con una intención peligrosa. Estas figuras son identificadas como conejos de cuerno de rango C, que avanzan a toda velocidad hacia ellos con una agresividad imprudente. La paciencia de Iris finalmente se rompe, su mirada penetrante se vuelve más dura mientras exige que Aikido finalmente cumpla con su deber. Sin distraerse de su libro, Aikido calcula rápidamente su trayectoria y el inminente ataque. En un instante, ambos conejos de cuerno son golpeados en pleno salto por una fuerza invisible, desintegrándose en la nada. Mientras los restos desaparecen, queda un brillante piedra mágica, un núcleo raro y valioso de un monstruo derrotado. Iris y el comerciante permanecen en silencio, sorprendidos de que Aikido haya logrado eliminar a dos criaturas de rango C con tanta facilidad y despreocupación. Aprenden que estas piedras mágicas son, en realidad, el núcleo del monstruo, un recurso vital y buscado en su mundo. Al darse cuenta de que este encuentro simple podría ser una oportunidad lucrativa, el brazo protésico de Aikido llama su atención. Es una maravilla de la artesanía mágica, construido con plata brillante y capaz de canalizar cantidades impresionantes de poder. Con la amenaza menor eliminada, el comerciante les anima alegremente a seguir adelante, completamente indiferente a la demostración de fuerza de Aikido. Su camino continúa durante días, atravesando pasos montañosos impresionantemente hermosos pero peligrosos bajo un cielo estrellado. Cuando cae la noche, Iris practica diligentemente su esgrima, decidida a mejorar sus habilidades, mientras Aikido permanece profundamente absorto en la enciclopedia de monstruos, revisando sus páginas en busca de información. Durante una noche particularmente fría, Aikido vigila el campamento, cubriendo en silencio a Iris con una manta mientras ella duerme plácidamente. A la mañana siguiente, Aikido aparta la cubierta del carromato, revelando una enorme montaña que bloquea su camino, una imponente barrera que se alza majestuosa ante ellos. De repente, en el horizonte, se expulsa una vasta nube de polvo, señal de la proximidad de algo grande. La nube de polvo es causada por un gran rebaño de conejos cuerno, pero una amenaza mucho más peligrosa se cierne sobre ellos. Desde el cielo se abate un monstruoso grifo, cuyo rugido resuena con tanta fuerza que sacude la tierra mientras se lanza rápidamente hacia su grupo. La enorme bestia aterriza bruscamente en su camino, e incluso Aikido, normalmente sereno, no puede ocultar su sorpresa ante esa vista tan formidable. Su aterrizaje poderoso genera una onda de choque que sacude el suelo bajo sus pies y hace que su carreta quede en caos. Mientras el comerciante entra en pánico al ver al monstruo de rango A, Aikido deduce con calma que el grifo simplemente está cazando a los conejos cuerno, ya que la presa original ha huido. Con su objetivo principal fuera de alcance, la mirada hambrienta de la criatura se dirige hacia los viajeros, viéndolos como una posible presa. Iris, rápida para actuar, salta adelante para interceptar a la enorme bestia y proteger la carreta. Con una feroz patada dirigida directamente a su cabeza, asesta un golpe sólido, aturdiendo al grifo y obligándolo a tambalearse hacia atrás. La bestia ruge con furia, pero Aikido, con un tono sardónico, cuestiona si le sorprende enfrentarse por fin a un desafío genuino. Luego, con un movimiento de su brazo prótesis, dispara un cable de alta tensión, que silba por el aire y enreda el cuello del grifo en el momento en que intenta despegar. La criatura lucha, pero Aikido tira con fuerza, arrastrando a la enorme bestia desde el cielo y golpeándola con fuerza contra el suelo. El impacto deja al grifo incapacitado, mientras la expresión de Aikido permanece tranquila y serena. Con el camino despejado, finalmente llegan a un bullicioso pueblo, para alivio del comerciante.
Mientras el herido grifo se aleja agitándose en la distancia, Iris susurra frustrada que Aikido dejó escapar a la criatura, mientras que el comerciante, impresionado, no puede evitar maravillarse con su poder. Al intercambiar miradas, una chispa de sospecha comienza a brillar en los ojos del comerciante. Él siente que la verdadera fuerza de Aikido supera a la de un simple guardaespaldas. Cuando intenta interrogar a Aikido sobre sus habilidades, este desprecia la preocupación con un gesto seco, y Iris rápidamente silencia sus propios comentarios provocadores. El comerciante queda desconcertado, incapaz de entender su indiferente disputa, y simplemente observa cómo continúan su viaje. Dejar atrás al grifo, Aikido vuelve a centrar la atención del grupo, enfatizando que su objetivo principal sigue siendo llegar a Rakuyu lo más rápido posible. Entonces, Iris de repente localiza una estructura enorme a lo lejos desde su punto de vista, señalándola a un Aikido siempre con una sonrisa burlona. Su largo viaje llega a su fin mientras se paran frente a la magnífica puerta principal de la ciudad capital, Rakuyu. Mientras tanto, bajo la fría y pálida luz de la luna, una figura misteriosa se sienta tranquilamente sobre el cadáver del grifo derrotado. Un monje severo inspecciona la escena con ojos agudos, maravillándose en silencio de cómo una sola persona logró matar a un monstruo de rango A, algo que considera casi imposible de lograr. La figura que acecha en las sombras es un joven cuyo gesto arrogante y postura confiada ocultan un profundo sentido de superioridad. Desprecia con desdén al monje que está frente a él, afirmando que la derrota del grifo se debió únicamente a los esfuerzos de 5 valientes héroes. Este autorreconocido héroe luego ordena a su subordinado que consiga una poderosa piedra mágica y que traiga de vuelta a una hermosa mujer que está casada. Su crueldad se hace evidente cuando se burla del comportamiento calmado del hombre, insistiendo en que se lleve también al esposo de la mujer para que sea testigo de su pérdida, disfrutando del control que busca ejercer. Una toma en primer plano revela una sonrisa en su rostro que es fríamente depravada y escalofriantemente siniestra. En ese momento, una oscuridad pasada atraviesa su mente, mostrando una escena de un hombre retorciéndose de dolor en el suelo, mientras una versión más joven de Aikido observa con horror e impotencia. El rostro del villano se distorsiona en una sonrisa frenética, casi estáticamente feliz, revelando cuánto disfruta del sufrimiento de los demás. En otro lugar, Iris observa con atención cómo algunas personas parecen obtener satisfacción al arrebatar lo que más valoran los demás. El villano confirma esta visión retorcida, declarando que la sensación de dominación total sobre otro es, sin duda, la experiencia más estimulante. Mientras tanto, en la puerta de la ciudad de la capital, Aikido permanece tranquilo, presentando un documento sellado a un guardia de la entrada con rostro severo. Después de explicar su misión, las enormes puertas comienzan a abrirse lentamente, provocando que Iris note la dudosa reputación que Aikido ha adquirido, una reputación infame que lo precede. Ella está completamente asombrada mientras su mirada recorre el vasto y magnífico paisaje urbano de Rakuyu, una vista que nunca antes había contemplado. La sprawling metrópolis es un testimonio del poder del reino del Fin, con una arquitectura grandiosa que se extiende hasta el horizonte. Un residente local explica que esta capital es el bullicioso corazón de un reino con más de 20 millones de habitantes, lleno de comercio y vida vibrante día a día. De inmediato, su atención se atrae por un vendedor ambulante que la seduce con delicias locales, su estómago ruge mientras se siente atraída por los aromas tentadores. Sin embargo, Aikido rápidamente corta sus planes de turismo, recordándole que primero deben concentrarse en su asunto urgente, antes de entregarse al ocio. Su tono no deja lugar a dudas, señalando su impaciencia por las distracciones. Sin más preámbulo, en lugar de dirigirse a la guilda, se encaminan hacia un antiguo dojo conocido como Seryu. Su mirada se posa en la entrada en silencio, y cuando se detiene a mirarla, una oleada de recuerdos intensos atraviesa su mente al ver el cartel de Xiao Rayo. El nombre evoca vívidos recuerdos de conflictos pasados, rostros familiares y viejas batallas que parecen resonar en su historia. Una palpable ola de intención de matar emana de Aikido, tan poderosa que hace que el suelo bajo sus pies se agriete. El repentino aumento de su energía hace que los animales salvajes cercanos llenen la zona de un ruido frenético, instintivamente percibiendo el inmenso peligro que ahora irradia.
Iris, alarmada por este aura abrumadora y aterradora, le llama con preocupación, su voz temblando ante la apariencia vengativa de la figura sombría. En respuesta, Aikido gradualmente controla su rabia, reconociendo su preocupación con una breve inclinación de cabeza antes de alejarse del dojo. Mira hacia atrás al cartel, deduciendo que Saolan, la persona que buscan, probablemente no esté en ese lugar. Con el rostro preocupado, Iris sugiere que primero recopilen información antes de arriesgarse a actuar imprudentemente, enfatizando su cautela sabia. Aikido pregunta a un funcionario cercano, quien les informa que Saolan está en una gira de inspección por todo el reino o en una misión para cazar monstruos peligrosos para el ejército real. Estos detalles los llevan a trasladarse a una posada tranquila, donde pueden planear cuidadosamente su próximo movimiento lejos de ojos y oídos indiscretos. Mientras Aikido reflexiona sobre la situación, se da cuenta de que su reciente arrebato estuvo cerca de ser un grave error. La intervención oportuna de Iris le había salvado de irrumpir en el dojo y arriesgarse a ser exiliado de la capital. Reconoce que su verdadero desafío no es solo encontrar a Saolan, sino también recuperar un artefacto maldito de una entidad demoníaca, lo que añade complejidad a su misión. Mirando hacia el palacio real, supone que su objetivo podría estar en su interior protegido. Descarta la idea de atacar directamente, considerándola demasiado peligroso y reckless. En cambio, decide manipular las circunstancias, tendiendo una trampa que saque a su enemigo a la vista, confiado en que el adversario no podrá resistir el desafío. Sentado en un escritorio, Aikido comienza a crear un plan para provocar a Saolan y que revele su presencia. Recordando la arrogancia y naturaleza combativa de su rival, diseña una trampa cruda pero efectiva, una nota de desafío provocativa, diseñada para enfurecer y incitar a Saolan a reaccionar. Con una sonrisa amplia y triunfante, Aikido se enorgullece de su estrategia infantil, pero astuta, creyendo que es perfecta para provocar a su oponente. Tiene la intención de difundirla por toda la capital, confiando en que atraerá la atención de Saolan. Iris lo reprende de inmediato, llamándolo idiota y señalando que solo un tonto caería en una trampa tan simple. Critica que, a pesar de su habitual calma y racionalidad, su obsesión por la venganza ha nublado su juicio. Ella afirma claramente que su constante afán de venganza lo vuelve ciego al mundo que le rodea, arriesgándose a perder pistas vitales o cometer errores costosos. Para consolarlo, le da una palmada en la cabeza y le pide que se calme, subrayando la importancia de recopilar información confiable primero. Más tarde, Iris regresa con un volante, revelando que había aprendido sobre un importante evento anual mientras se mezclaba con cazadores locales en la ciudad. Resulta que en el reino se celebra un gran torneo de artes marciales en el espectacular Gran Coliseo, un escenario perfecto para un enfrentamiento decisivo. Ella revela que el actual campeón en el poder no es otro que Juan Saolan, y que está defendiendo una increíble racha de victorias que supera el siglo de duración. Su revelación confirma que Saolan sin duda participará, ya que su orgullo inquebrantable y su récord lo convierten en un adversario formidable. Los ojos de Aikido se entrecierran al considerar esto. Sabe por experiencias pasadas que la personalidad arrogante de su rival nunca dejaría pasar la oportunidad de enfrentarse a un oponente digno. Apretando el puño, se da cuenta de que este torneo es la oportunidad perfecta para enfrentarse a Saolan, recuperar lo que le fue robado y saldar cuentas de una vez por todas. Una sonrisa astuta se extiende por el rostro de Aikido al confirmar que Saolan es su máxima prioridad, para el disgusto de Iris. Con el torneo acercándose, el escenario está listo para un enfrentamiento final y decisivo. Cada facción prepara sus fuerzas para el inminente choque, ya que el gran evento de artes marciales promete un enfrentamiento feroz e inolvidable. Las enormes puertas del Coliseo Imperial se yerguen imponentes y majestuosas, listas para acoger la competición de lucha más prestigiosa del reino. Mientras los fuegos artificiales explotan en el cielo nocturno, iluminando el ambiente jubiloso del festival, Iris admira la magnitud de la celebración y se pregunta si Aikido está verdaderamente preparado para el desafío que le espera. Aikido muestra un brazo prostético improvisado, asegurando con confianza que su poder limitado será suficiente para asegurar la victoria. Reconoce que su prótesis actual todavía es insuficiente para derrotar a Saolan, pero lo dismiss como un problema menor.
Con un toque de atrevimiento, afirma que va a modificar su brazo de reemplazo en ese mismo momento, para sorpresa de Iris. Un flashback los lleva a la noche anterior, mostrando las preocupaciones frenéticas de Iris mientras Aikido insistía en construir una nueva prótesis a partir de un plano complejo durante una noche. Él argumentaba que sin su fuerza anterior, se encontraba en una desventaja severa y que necesitaba desesperadamente una nueva arma para asegurarse la victoria. Ahora exige que ella complete el dispositivo prostético avanzado en solo 3 días, asegurando que estará listo justo a tiempo para la final del torneo. Aikido afirma con confianza que las fechas límite existen para impulsar resultados, dejando a Iris momentáneamente atónita ante su lógica exigente. Luego, con un gesto decidido, traslada toda la responsabilidad de su victoria a ella, dejando claramente en claro que el fracaso no es una opción. Sin alternativa y sin más remedio que obedecer, la enfadada Iris se empina, se arma de valor y se lanza a su trabajo con renovada determinación. Su objetivo pasa a ser crear nada menos que una obra maestra, algo digno de su esfuerzo y que se merezca su confianza. Mientras Aikido avanza hacia el enorme coliseo, la voz de Iris de repente le llama, urgido a que espere. Momentos después, un estruendoso golpe de un gong colosal resuena en el aire, marcando formalmente el inicio del torneo de artes marciales. Un enérgico locutor comienza con entusiasmo, animando a la enorme multitud reunida en el gran coliseo. Explica que la ronda preliminar de hoy será una batalla de muerte súbita en modo batalla real, con más de 100 combatientes luchando por un puesto codiciado en el evento principal. Cuando Aikido se adelanta para registrarse, el comentarista menciona brevemente al campeón defensor, Juan Saolan, que ya está sentado cerca del escenario, buscando su 6ª victoria consecutiva. Luego, el locutor detalla el formato. Los vencedores de esta eliminación preliminar continuarán luchando hasta que el campo se reduzca a solo 16 combatientes, quienes conformarán el cuadro final del torneo. Al registrarse, Aikido confirma que, aunque la magia está estrictamente prohibida en la competición, su brazo prostético especialmente diseñado, alimentado por energía mágica, se considera una parte legal de su cuerpo. Un funcionario explica que muchos concursantes anteriores han utilizado prótesis similares, que son ampliamente aceptadas como mejoras legítimas. Al firmar el formulario de inscripción, Aikido piensa internamente que las reglas son sorprendentemente permisivas, permitiendo armas pero prohibiendo estrictamente cualquier intento de deshabilitar deliberadamente a un oponente bajo amenaza de descalificación. Él se burla sutilmente de estas regulaciones, sabiendo bien que una prohibición de la magia tiene poco significado si puede llegar simplemente a la final y resolver su score personal. Una carcajada casi siniestra y silenciosa escapa de él mientras firma el formulario, desconcertando al oficial cercano, que percibe su concentración intensa. El personal le entrega una etiqueta con el número, de 30, mientras con gravedad se da cuenta de que el grupo de probablemente enfrentará un desastre inevitable. Cerca de allí, un competidor comenta la insoportable coincidencia de que tantos luchadores peligrosos estén agrupados juntos. Señala a varios de los participantes más notorios, llamando la atención sobre una figura particularmente aterradora. La cámara se fija en un mercenario llamado Fan, un hombre con un rostro horripilante, casi inhumano, conocido en los círculos clandestinos como teléfono de la impalación. Fan tiene una reputación infame por derrotar brutalmente a sus enemigos y actuar movido únicamente por la recompensa económica. Fan, otro competidor, mira con desdén a todo el grupo de Aikido, descartándolos como obstáculos insignificantes en su camino. Luego, un funcionario anuncia que están a punto de comenzar las preliminares del grupo D, advirtiendo que perder la insignia resultará en la descalificación inmediata. Mientras se desata el caos en la arena llena de gente, Fan percibe el tumulto como la cobertura perfecta para eliminar rivales en silencio. Mientras tanto, los luchadores se apresuran por ocupar posiciones centrales, pero los espectadores notan algo extraño. Aikido se ha movido tranquilamente hasta el borde del escenario. Su táctica está clara, pretende conservar su energía y terminar la ronda rápidamente. Luego, el oficial señala el inicio de la batalla de eliminación del grupo D, y la arena se llena de una furiosa y caótica pelea. Los choques de acero y los gritos llenan el aire, pero en medio del tumulto,
algunos combatientes se dan cuenta con creciente alarma de que Aikido ha desaparecido de su lugar inicial. Un concursante de complexión corpulenta mira asombrado, dándose cuenta de que el misterioso luchador que desapareció ahora está justo frente a él, aparentemente sin un brazo. Otro combatiente mira hacia abajo, desconcertado, mientras su arma ha quedado inexplicablemente enredada en un fino y casi irrompible hilo. Todo el escenario se sume en un frenesí cuando decenas de luchadores descubren que sus armas están atrapadas en una vasta telaraña tejida casi instantáneamente. La multitud observa con asombro cómo Aikido maniobra con facilidad, arrastrando la masa enredada de combatientes por el escenario. Sus movimientos astutos revelan que utilizó un gran pilar de piedra en el borde del escenario como su punto de anclaje. Un gigante enfurecido, atrapado directamente en la trampa, ruge furioso y enfrenta a Aikido. Calmadamente, Aikido desarma al colosal oponente, atrapando su enorme hacha y considerando que es una herramienta adecuada para su próximo movimiento. Con el arma robada, corta el grueso hilo atado alrededor del pilar, haciendo que la enorme estructura de piedra gima ominosamente. Comienza a inclinarse hacia adelante, directamente hacia los combatientes indefensos abajo. Para completar su estrategia, Aikido golpea el escenario con su puño protésico, rompiendo el suelo bajo sus pies y causando una onda de destrucción. Un concursante, con los ojos abiertos de terror, finalmente comprende la magnitud completa del plan de Aikido. La telaraña de hilo se tensa simultáneamente, tirando de todos los luchadores hacia un grupo compacto e indefenso en el centro del escenario. El pánico estalla cuando los combatientes son arrastrados violentamente por el suelo, sus armas atrapadas en la red, dejándolos impotentes. La multitud de guerreros enredados se convierte en una enorme bola de demolición incontrolable, deslizándose hacia el borde roto del escenario. Con la cuerda de anclaje cortada, la tensión acumulada en la red se libera repentinamente, una oleada explosiva de energía. El poderoso golpe de Aikido actúa como el desencadenante final, desatando una onda de choque devastadora que barre a los combatientes atrapados. La presentadora, testigo de esta muestra de genialidad destructiva, queda sin palabras mientras este evento aparentemente imposible se desarrolla ante sus ojos. En un movimiento asombroso, Aikido elimina por completo a todos sus oponentes en el ring, emergiendo como el único sobreviviente del grupo de observando el espectáculo desde su palco privado. Juan Shaolan, el campeón actual, pregunta con una sonrisa sobre el intrigante nuevo luchador llamado Quakito. Desestima el nombre con desprecio, confiado en que el recién llegado será olvidado una vez que ocurra su inevitable enfrentamiento. Mientras tanto, Fan, el mercenario que una vez fue temido, yace derrotado entre el montón de luchadores eliminados, sirviendo como un claro testimonio de la abrumadora fuerza de Aikido. En el segundo día del torneo, el proceso de selección ha reducido el campo drásticamente, pasando de más de 600 aspirantes a solo 16 luchadores de élite. El locutor inicia con entusiasmo el evento principal, listo para revelar el cuadro del torneo y los últimos contendientes. Para sorpresa de Aikido, su primer oponente es un practicante del estilo Shaolan, discípulo directo de su enemigo jurado, lo que indica un enfrentamiento personal e intenso por delante. Mientras tanto, el campeón invicto, Juan Shaolan, está sentado en la parte superior del cuadro opuesto, asegurando un camino aparentemente sin obstáculos hacia la final. Detrás de escenas, Akito aprieta el puño con fuerza, luchando por contener su frustración y ansiedad ante este giro inesperado en el desarrollo del torneo. Al darse cuenta de que está en el lado opuesto del cuadro respecto a Shaolan, el luchador entiende que su enfrentamiento solo podrá ocurrir en la ronda final. Esta revelación le plantea un problema importante, ya que su prótesis altamente avanzada aún no está terminada, dejándolo mal preparado para esa batalla definitiva. Desde su cabina privada, Shaolan, con una sonrisa de autosatisfacción, llama a su discípulo Kaku, el mismo luchador que actualmente se enfrenta a su oponente, Aikido. Shaolan explica que con este arreglo, las victorias de Kaku solo servirán para realzar la reputación del estilo de pelea Shaolan, preparando el camino para su enfrentamiento final. La autoridad que rige el torneo, una figura autoritaria e intensa, le recuerda a Shaolan que esta competencia es en realidad una guerra por poder en la que el honor de la nación está en juego. Le mira con mirada penetrante y le prohíbe estrictamente perder, bajo cualquier circunstancia.
Mientras tanto, Kaku, adoptando un tono juguetón, intenta calmar al dignatario visiblemente agitado, mientras Saolan mantiene una sonrisa confiada, impasible ante la creciente presión. El rey, agarrando firmemente a Saolan por el hombro, intenta desesperadamente hacerle entender que una derrota ahora podría destruir el prestigio de su país y provocar humillaciones o incluso una represalia catastrófica por parte de sus rivales. Saolan, despreciando estas preocupaciones con fría seguridad, se vuelve para guiar a Kaku, prometiéndole una recompensa sustancial si logra su cometido. Al comenzar el torneo, el primer combate enfrenta a un luchador exuberante y enmascarado conocido como Kiku Karasu, el llamado Príncipe Enmascarado. Se revela que su oponente es Aikido, quien desvía sin esfuerzo un poderoso golpe barrido, dejando a Kiku Karasu momentáneamente atónito. Demostrando una habilidad notable, Aikido rápidamente toma del brazo al oponente enmascarado, deteniendo por completo el ataque. En una sorprendente exhibición de fuerza, Aikido de repente arroja a Kiku Karasu fuera del ring, ganando la pelea de inmediato. Cuando comienza el segundo combate, un combatiente extravagante apodado Rosa de Hierro entra en el ring, claramente intrigado por el misterio que rodea al brazo aparentemente sobrehumano de Aikido. Rosa de Hierro ataca con su estoque, pero su cuchilla rebota inofensivamente en la pierna de Aikido, provocando que Rosa de Hierro se quede congelado, asombrado. Aikido entonces revela que su pierna también es protésica, lo que alimenta la furia de Iron Ross, quien exige una pelea justa. Frustrado por la interrupción, Aikido opta por resolver el asunto rápida y decisivamente, terminando el combate con mínimo esfuerzo. Con un solo movimiento bien dirigido, Aikido neutraliza a Iron Ross, asegurándose otra victoria rápida y sin esfuerzo. Un espectador comenta en silencio que el hombre con el brazo protésico es mucho más que un simple truco inteligente, posee un poder real, indiscutible. Otros competidores debaten sobre el verdadero potencial de Aikido, considerándolo una sorpresa, un caballo oscuro capaz de sorprender a todos. Sin embargo, su próximo combate será contra un discípulo entrenado en el estilo de Saolan, lo que añade una capa de expectativa al torneo. Mientras los espectadores discuten sobre las próximas batallas, otro luchador imponente hace una entrada dramática en la arena. El anunciador anuncia el tercer combate, en el que un espadachín se enfrenta al campeón reinante, nada menos que el famoso héroe, Juan Saolan. La presentadora parece nerviosa mientras intenta manejar la abrumadora ovación del público hacia el querido campeón. Saolan disfruta de la adoración, mientras Aikido, observando desde las gradas, mantiene su mirada fija en el campeón y en la cancha abajo. Cuando el árbitro da la señal de inicio, el rival de Saolan, el espadachín, ignora las formalidades habituales e inmediatamente avanza con intención letal. Mikito, uno de los espectadores, agranda los ojos, percibiendo la gravedad mortal de la arma del espadachín, mientras Saolan permanece tranquilo, sin preocuparse. El espadachín revela que maneja una hoja viva, lo que provoca la reacción de asombro del árbitro, aunque Saolan solo sonríe con desdén. Saolan desafía burlonamente la intención homicida del espadachín, preguntándole sarcásticamente si es un fanático o un seguidor fanaticado. La cara del espadachín se tuerce con odio puro mientras grita que Saolan todavía debe recordarlo. Se presenta como Atsumi Musashi, acusándolo furiosamente de haber asesinado a su esposa, acusación que Saolan desestima con aire de fingida ignorancia. Cuando Musashi se prepara para atacar, Saolan levanta casualmente la mano, indicándole que espere. Afirma que necesita un momento para recordar el evento pasado, que se revela vívidamente a través de un doloroso flashback, la promesa de Musashi de vengar el cuerpo de su esposa moribunda. Con la sonrisa cruel de Saolan todavía en su mente, admite que casi la había olvidado, y de manera ominosa ofrece reunirse con ella en el más allá. A pesar del feroz ataque de Musashi, Saolan detiene sin esfuerzo el golpe mortal con solo 2 dedos. Toda la arena, incluido Aikido, queda en silencio impresionado, sin poder comprender cómo logró esa hazaña imposible. Aikido, con horror creciente, se da cuenta de que Saolan detuvo la hoja de Musashi con un dedo sin protección, una hazaña que revela su dominio abrumador. Entonces Saolan desata una implacable lluvia de golpes rápidos como relámpagos, que abruman a Musashi con su velocidad y precisión excepcionales.
Un flashback explica que una de las 5 habilidades secretas de Saolan se llama la gracia del poder, la cual le otorga fuerza y agilidad sobrehumanas. Este poder extraordinario se manifiesta cuando Aikido mismo levanta una colosal roca de varias toneladas con aparentemente poca dificultad. De regreso en el presente, Saolan presume que sus increíbles proezas son simplemente resultado de un control magistral de la energía. Con un brillante chasquido de sus dedos, afirma que finalmente ha recordado los recuerdos que Musashi buscaba vengar, el momento en que superó a su esposa. Saolan describe cómo la dominó, transformándola en una figura de su deleite sádico, una memoria que retuerce su rostro en una sonrisa siniestra. Los ojos de Musashi arden con odio puro mientras Saolan, en tono burlón, se refiere a su trágico final como lo mejor, alimentando la rabia asesina de Musashi. Consumido por la ira, Musashi se lanza contra el Saolan ahora energizado por oscuridad, quien de repente se ve envuelto en una aura sombría y aterradora. Saolan responde con un solo golpe devastador, que envía a Musashi volando por toda la arena, con su cuerpo y espíritu destrozados bajo la tremenda fuerza. Musashi choca contra la pared del estadio, dispersando escombros y su espada en el aire, mientras la multitud presencia la brutal demostración. Mientras la conmoción reverbera entre el público, Saolan tranquilamente instruye a su discípulo Kaku, mientras Aikido observa en silencio, entendiendo las implicaciones de lo que acaba de ocurrir. Rápidamente, Aikido salta desde las gradas al suelo de la arena, situándose frente al derrotado y destrozado espadachín. Su mirada se fija en Saolan, quien se vuelve con su discípulo, preguntándose la identidad del misterioso intruso. Susurros recorren la multitud al reconocer al recién llegado como el concursante de 30, quien ha causado esta inesperada interrupción. Saolan mira con severidad al intruso, visiblemente irritado por su audacia, y exige entender el motivo de su presencia. Kaku da un paso al frente, curioso por la conexión de Aikido con Saolan, percibiendo cierta familiaridad vaga. Con burla, Kaku ofrece encargarse del problema él mismo, diciendo a Aikido que espere su turno para luchar. Mientras tanto, el maltrecho Musashi, mostrando una determinación inconfundible, comienza a levantarse una vez más, negándose a rendirse a pesar de sus heridas. Los ojos de Akito permanecen fijos en el ring, con una máscara estoica que oculta la agitación interior, aunque su mirada delata una profunda preocupación por el espadachín que pelea ante él. A pesar de su formidable voluntad y resolución inquebrantable, Musashi finalmente sucumbió a las heridas que sufrió en el combate. Se desmayó de pie, temblando y al borde del colapso, justo cuando se declaró ganador a Saolan. Con la conclusión de los cuartos de final, la voz del announcero convocó a un breve descanso, y el vasto estadio quedó vibrando con una mezcla de emoción y expectativa, en un aire impregnado por la tensión residual de las batallas libradas. Más tarde, bajo la suave y parpadeante luz de las linternas que proyectaba largas sombras sobre la tranquila noche, tomó forma el aftermath del torneo. Akito fue abordado por un oficial del torneo, quien le reprochó suavemente por haberse entrometido en el combate, recordándole que tal interferencia constituía motivo de descalificación automática. Sin embargo, en un giro sorprendente, el oficial hizo una excepción, aclarando que la propia conducta indebida de Musashi en ese momento había anulado prácticamente el resultado. Mientras Akito miraba hacia abajo, al Musashi inconsciente, un destello de ira ardía en su interior, una emoción que admitió en silencio que estaba impulsada por su propia frustración. Incluso en el estado de inconsciencia, Musashi parecía atormentado por su fracaso, murmurando entre dientes acerca de su incapacidad para vengar a alguien querido. Cuando se le preguntó acerca de sus acciones impulsivas, ¿por qué arriesgaba su descalificación?, Akito respondió que fue puramente instintivo, motivado en secreto por la trágica búsqueda de venganza del espadachín. En lo profundo, Akito reflexionó sobre cómo la constante búsqueda de retribución de Musashi había llevado finalmente a su caída, resaltando la trágica paradoja del deseo desesperado de un guerrero de corregir sus errores pasados. Mientras el espadachín inconsciente yacía allí, con lágrimas marcando su rostro, no por la pérdida, sino por la promesa incumplida de venganza, Akito observó en silencio. La visión de este hombre destruido le conmovió profundamente, despertando una promesa interior de asumir la pesada carga de su propia búsqueda de justicia. Rodeado por los fantasmas de la culpa y los fracasos pasados, Akito endureció su determinación,
decidido a erradicar y eliminar toda traza de maldad que cruzara su camino, pase lo que pase. La escena luego cambió a un edificio silencioso, iluminado por linternas, que contrastaba en Stark con el caos y el espectáculo de la arena. En otra parte de la ciudad, una joven con gafas de protección de repente despertó sobresaltada en su escritorio, dándose cuenta de que había dormido involuntariamente todo el día. Miró hacia el cielo nocturno, sus pensamientos inevitablemente pensando en Akito y el inminente enfrentamiento con Saolon. Su mente vagó hacia su maestro, revelando que había completado una versión mejorada de un dispositivo mágico destinado a él. Una sombra de duda cruzó su rostro, cuestionaba si sus acciones, impulsadas por su deseo de ayudar, eran moral y éticamente correctas. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, una voz resonó, llamando por el campeón, Saolon. El propio campeón informó a su alumno, Kaku, que ya casi era hora de su partido de semifinales. Saolon inquirió sobre el próximo oponente de Kaku, un usuario de magia conocido como Ku. A pesar de las palabras confiadas de Kaku, asegurando fe en las técnicas y el entrenamiento de su escuela, Saolon desestimó casualmente la pelea como un resultado inevitable. Con una sonrisa siniestra, Saolon cuestionó las propias ambiciones de Kaku, bromeando sobre su osadía de desafiar por el prestigioso título de Gran Maestro. Sus ojos brillaban con una oscura anticipación mientras meditaba en voz alta sobre los privilegios que conllevaba estar en la cima de la jerarquía competitiva. Kaku, ansioso pero algo inseguro, finalmente preguntó a su maestro qué es lo que realmente deseaba, si alguna vez sería capaz de salir de la sombra de Saolon. El estudiante confesó que su único deseo era que Saolon permaneciera siendo el más fuerte, manteniendo su dominio sin competencia. A medida que se preparaba la etapa de semifinales, el announcer reveló una nueva arena, más intimidante, para los próximos combates, un ring de agua diseñado específicamente para combates brutales, de vida o muerte, que pondrían a prueba la resistencia de todos los luchadores. Debido a que otro semifinalista se retiró inesperadamente, el combate que se iba a disputar fue declarado la pelea final del día. Un oficial llevó a Kaku a la arena, dejándolo con sus pensamientos concentrados en su búsqueda implacable de fuerza y maestría. Kaku no pudo evitar reflexionar sobre el poder abrumador de su maestro, que parecía casi mofarse de sus propios esfuerzos incansables por entrenar. Al entrar en la arena, asumió su papel, considerándose parte de la sombra de Saolon, sintiendo una cierta satisfacción mientras su maestro permaneciera en la cima. Tanto Kaku como su oponente, Ku, estaban en extremos opuestos del escenario acuático, concentrados, listos para el feroz enfrentamiento semifinal. El announcer explicó las nuevas reglas, más brutales, ahora se permitían los golpes fuera del ring, y la pelea continuaría hasta que uno de los combatientes no pudiera mantenerse en pie o seguir luchando. Con la mirada fija el uno en el otro, una determinación compartida llenó el ambiente de una tensa anticipación. Con una señal clara, la pelea empezó oficialmente. Kaku de inmediato se enfrentó a su oponente, bloqueando con maestría el primer asalto de Kuju con precisión experta. Los dos luchadores, igual de decididos, permanecieron en un feroz estancamiento, poniendo a prueba la fuerza y la resolución del otro con una serie de movimientos rápidos y calculados. Sin embargo, pronto la confianza de Kaku vaciló al darse cuenta de que la técnica de Kuju era mucho más inusual e impredecible de lo que había sospechado inicialmente. En un movimiento veloz, Ku liberó un contraataque sorprendente, tomando a Kaku por sorpresa al golpearlo rápidamente con la mano. Aprovechando su brazo, Ku lo sujetó con una fuerza sorprendente para su delgada figura, lo retorció usando un agarre que desafió las expectativas y utilizó el propio impulso de Kaku para redirigir el ataque de su oponente. Con apenas un instante para reaccionar, Ku lanzó a Kaku con fuerza sorprendente por el escenario cubierto de agua. El joven guerrero resbaló, casi perdiendo el equilibrio, pero logró clavar los dedos en la plataforma resbaladiza para estabilizarse. Luego, Ku saltó en lo alto, elevándose por encima de los pilares de piedra que marcaban los límites de la arena, buscando aprovechar su ventaja. Sus ojos se encontraron en medio del campo de batalla, ambos luchadores calculando y planificando sus próximos movimientos con precisión mortal. En lugar de prepararse para el impacto, Kaku se lanzó hacia arriba en una maniobra aérea, retorciendo su cuerpo en el aire para contraatacar desde arriba con fuerza.
Su rostro mostraba una feroz determinación mientras preparaba una técnica devastadora. Su patada ejecutada impactó con fuerza, haciendo que Kuju cayera hacia el agua debajo. Sin embargo, Ku realizó un aterrizaje elegante, desviando inmediatamente el furioso ataque de seguimiento de Kaku con facilidad. Frustrado por la increíble rapidez y adaptabilidad de su oponente, Ku pronto se dio cuenta de que ahora estaba a la defensiva. Ambos combatientes se confundían en una vorágine de movimiento, una vertiginosa ráfaga de golpes y bloqueos, que levantaba el agua en una dispersión tumultuosa. Kaku provocó a Ku a que contraatacara, sin saber que Ku sabía que su propia guardia iba a flaquear. La audiencia, incluido el locutor del estadio, observaba con respiración contenida, cautivada por la velocidad y la intensidad asombrosas de la batalla que se desarrollaba ante sus ojos. Desde arriba, Saolon observaba la pelea, notando cómo Kaku encarnaba el estilo de lucha de su escuela, pero la técnica de Ku parecía extrañamente familiar, casi como si llevara una historia secreta. Kaku acusó a su oponente de burlarse del arte de su maestro, prometiendo destruir a Ku en represalia por su aparente falta de respeto. Ku, a su vez, cambió fríamente la acusación, cuestionando si Kaku realmente se consideraba el segundo mejor discípulo de la escuela Saolan. Luego, planteó una pregunta aguda y penetrante, preguntando por qué un guerrero con el talento de Kaku se contentaba con servir únicamente como herramienta para las ambiciones de otro, en lugar de forjar su propio camino. El desafío dejó a Kaku momentáneamente paralizado, sumido en pensamientos, contemplando la verdadera naturaleza de la fuerza, la lealtad y sus propias aspiraciones. Cegado por la rabia, Kaku rechazó bruscamente el insulto dirigido a él, proclamando con audacia que la escuela Saolon es la tradición marcial más formidable en todo el mundo. Su voz resonó con absoluta confianza, dejando sin duda alguna, mientras desataba una aura formidable que enfatizaba su devoción inquebrantable por su arte. En una demostración de maestría secreta, Kaku activó una técnica oculta de Saolon, un método avanzado de respiración que aumentaba dramáticamente su fuerza física a niveles explosivos. Con un aplastante golpe de su pie, desató una potente onda de choque compuesta de agua y escombros rotos que rugió hacia su oponente, con la intención de abrumarlo. Sin embargo, Ku, con una gracia sin esfuerzo, evitó la explosión, reapareciendo instantáneamente detrás del Kaku energizado. Cuando Kaku pivoteó para atacar, Ku reaccionó con una velocidad remarkable, lanzando un contraataque rápido que apuntaba al brazo de Kaku, oculto bajo un dispositivo oculto diseñado para tales propósitos. Un grito de asombro salió de Kaku mientras objetos metálicos afilados perforaban su carne, haciéndolo tambalearse por sorpresa. Reconociendo que ha caído en una trampa, los espectadores observan con asombro cómo el escenario parece temblar por la fuerza de su feroz enfrentamiento. Kaku se burla del truco, afirmando que una imitación tan barata del poder de su maestro no es más que una ilusión efímera y que nunca será suficiente para romper su defensa inquebrantable. Sin disuadirle las heridas superficiales, su determinación se vuelve tan firme como la piedra, y responde con una patada devastadora que sacude el mundo, declarando una vez más que el estilo Saolon es la tradición marcial más fuerte conocida por la humanidad. Los comentaristas quedan completamente atónitos ante la brutal exhibición ofensiva de Kaku, convencidos de que el resultado del combate ya está decidido a su favor. Sin embargo, incluso cuando Ku retrocede, provoca a Kaku con una despreocupada burla, insinuando sutilmente que la comprensión limitada de su oponente sobre la verdadera fuerza es deficiente. Sugiere que Kaku necesita liberarse de la sombra de su maestro y experimentar el mundo más allá de las artes marciales en las que ha sido confinado. Enfurecido por este insulto, Kaku avanza con renovado ímpetu, decidido a silenciar a su oponente para siempre. Sin embargo, de repente, su ataque se detiene, congelado por una súbita y impactante realización que lo detiene en seco. Ku se mantiene serenamente separado, revelando una trampa oculta con cables instalada previamente, un elaborado engaño para exponer la falta de conciencia y la complacencia de Kaku. En un instante, Ku golpea con un puñetazo blindado y brutal, impactando a Kaku directamente en la mandíbula con una fuerza tremenda. El impacto hace que Kaku salga volando por la arena, y su grito de agonía resuena en todo el estadio. Su mundo gira incontrolablemente mientras es lanzado hacia atrás, completamente desconcertado por la rápida y decisiva reversión de la suerte.
Los comentaristas analizan frenéticamente la astuta táctica de Kuju, explicando que utilizó un mecanismo de cuerda oculta para lanzar un ataque sorpresa desde un punto ciego que Kaku nunca anticipó. Luchando por recuperar el equilibrio, Kaku cae de rodillas, con su estabilidad destrozada, mientras la devastadora verdad se vuelve clara. Cada movimiento de Kuju fue cuidadosamente calculado, una trampa perfecta. Kuju intensifica su ofensiva psicológica, cuestionando cuán perjudicial podría ser una sola derrota para el prestigio cultural de la escuela Shaolin, insinuando que la reputación de toda la tradición está en juego. Lamenta que el extenso entrenamiento de Kaku se esté desperdiciando en búsquedas inútiles, sugiriendo que debería abandonar las sombras de su maestro para descubrir una comprensión más amplia de la fuerza.